Bueno, hola, hola. Si no hay nadie por allí, déjenme ver al menos si está transmitiéndose. Bueno, está transmitiéndose, aunque estamos sin gente. No sé qué pasó. Ignoro completamente qué pasó. Espero que se vengan para acá. Esto es muy raro, los estoy viendo vía Restream. Esto es muy raro. Pero, bueno, si me están viendo, seguimos, porque cosas hay que hacer, cosas hay que decir. Yo no sé qué tan retrasado estoy respecto de. A ver, levanto la mano y entonces me veo aquí si levanto la mano. Estoy emitiendo. Bueno, pues estoy emitiendo y entonces vamos a seguir emitiendo ya que estamos en ello. Eh, ahora no fue el audio lo que me falló, no se cayó todo y no sé por qué. Están pasando cosas muy raras desde antes. Entonces pues, ya no quiero ni meterme. Pero bueno, estaba yo comentando cosas y no, ah, y ya no están los chats que iba yo a comentar. Pues vamos a seguir con esta historia que me parece especialmente interesante. La española súbita Beatriz Gutiérrez Müller. Y tengo que contarles la historia, sobre todo para los que no son mexicanos. Miren, eh, la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller es una señora, es una historiadora, se supone, que estuvo casada o está casada con Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, presidente de México 2018-2024, y que fue una de las promotoras de la carta que López Obrador envió al rey de España diciéndole que España tenía que pedir perdón por la conquista. Luego se ofendieron muchísimo porque el rey no contestó, sino que contestó el gobierno de España. Parece que no tienen muy claro cómo funciona España. El rey aquí no tiene ningún poder, es una figura decorativa, un recorte cartón. Hace lo que le dicen, no puede tomar decisiones y por supuesto no podía responder esa carta. Y recibiendo una carta en la que se trata un asunto de Estado, se le traslada al presidente de gobierno y a su gabinete, que es quien gobierna en este país, Pedro Sánchez, su gabinete. Y alguien del gabinete de Pedro Sánchez respondió, uy, se ofendieron muchísimo, yo quería que me respondiera el rey, ¿cómo se, pero el rey, que por qué no nos quiso hablar el rey? Que porque no puede hacerlo, por ley no puede andarle respondiendo usted sus berrinches, señora y señor. Bueno, y le dijeron que no, pues muchas gracias, no hay nada por qué pedir perdón, porque eso pasó hace 500 años y las personas que lo hicieron están muertas y las víctimas de quienes lo hicieron también están muertas. Y aunque evidentemente es un episodio lamentable de la historia, no tiene por qué importarnos ahora. Del mismo modo en que sería absurdo que cualquier español que llegara a Italia le pateara las espinillas al primer italiano que se encontrara en el aeropuerto de Fiumicino y Roma, yendo al cónclave, ya va a llegar tarde, y patear al primer italiano que encontrara porque los romanos invadieron España. Sí, los romanos invadieron España. Vivir en el pasado es vivir en el error. Y fue todo, vamos, la cuestión tuvo sus intríngulis eh, diplomáticos y prácticamente se retiraron embajadores y hubo una congelación de las relaciones diplomáticas México-España por el berrinche de López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller de pedirle a la España de hoy que pida perdón por la España del pasado, ¿no?
Como si llega alguien y me dice: "Oye, tu abuelito le soltó un bofetón a mi abuelito". Oye, lo siento mucho, pero pídeme perdón. ¿Y a ti por qué, no? Si viene tu abuelito, sí le digo: "Oiga, perdón, pues mi abuelo es un poco mano floja", ¿no? No, pues que esos fueron nuestros tatarabuelitos y no está ninguno de ellos. Entonces no es asunto mío. Nunca ha sido asunto mío lo que hicieron mis ancestros. Pues seguro que tuve ancestros que fueron bestias y cometieron barbaridades, todos los tenemos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que de pronto se descubre hace unos días que la señora Beatriz Gutiérrez Müller ha pedido la nacionalidad española sobre la base de 2 cosas. Primero, que ella tiene ancestros españoles, como casi todos los mexicanos, cercanos a todo esto. Yo en parte la tengo, la nacionalidad española, porque mi abuelo salió de Asturias en 1890, mi abuelo directo, mi abuelo materno. eh, y Y 2 porque hay una ley de memoria histórica. Yo acabo de estar ayudando a unos sobrinos míos a conseguir la partida de bautismo de mi abuelo en 1870. Conseguí la partida de bautismo de mi abuelo con el arzobispado aquí de Oviedo, que me quieren cobrar por ahí, ya les dije que les pago en 2 años. ¿Para qué? Porque ellos quieren pedir la nacionalidad española, pues, más en que mi abuelo era súbdito español, pues muy bien. Y está en su derecho la señora Beatriz Gutiérrez Müller de aprovechar que tiene familia catalana y creo que familia castellana y en pedir la nacionalidad como cualquier persona. Todo el mundo debería tener derecho de ser de la nacionalidad que quisiera. Y en este caso la ley está de su lado para que pida esta nacionalidad en España. Nadie discute el derecho de la señora, pero la hipocresía sí, ¿no? Ese indigenismo fake del mexicano mestizo como yo, que soy 14% zapoteca, demostrado con análisis de ADN, tanto mestizo hipócrita que habla de los indígenas y exalta a los indígenas imaginarios, que no tienen nada que ver con los indígenas reales que están en condiciones lamentables en México, parte por culpa de esos mesticitos, ¿no? Y esos mesticitos se llenan la boca con un indigenismo más falso que un dólar anaranjado. Y luego se viene, ay, quiero ser súbdito español y quiero jurarle lealtad al rey. Está bien, pero no seas hipócrita. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Todo esto ya se discutió en México y ya ha sido objeto de muchísima tinta y saliva innecesarias. ¿Cuál es el otro problema? Que esto lo están tomando los hispanistas, o sea, los neoimperialistas españoles, estos que se miran a la cara y en vez de ver a un tipo de la generación Z con pocas luces, menos luces que España el 28 de abril, lo que ven es a un conquistador, ¿no? Se ven como Pizarro, y Oñate y Ordaz. Y si tienen sífilis, pues hasta como Hernán Cortés, ¿no? Usted sabe que tenía sífilis. Y entonces se ven hacia el espejo y se ven como si estuvieran enlatados en un peto del siglo XVI, conquistando México, Perú. Y entonces, dicen que, pues, es que toda América Latina tiene que reunirse bajo el manto amoroso de la Madre España, porque la Madre España nunca fue colonizada. Sí lo fue, hombre, y fue bárbara. No porque la España de hoy sea bárbara, pero la España de aquel entonces era tan bárbara como la Francia de entonces, la Inglaterra de entonces, el Reino Unido, ya existía el Reino Unido en 1500, creo que sí. El Reino Unido de entonces, la Grecia de entonces, todos los países eran igual de brutos, tan brutos como lo que no lo que luego sería México, que cómo eran los aztecas, pues, no eran precisamente hermanitas de la caridad, vivían pastoralmente, ay, sí, en unión con la naturaleza, no, hombre, le sacaban el corazón a otros tipos, porque creían que así conseguían que el sol saliera otro día, y hacían la guerra florida, y hacían poemas sobre la guerra florida que son bien sangrientos, hasta de poetas que yo admiro. Yo he leído a los famosos poetas aztecas, y me gustan. Pero entiendo que son producto de su época. Entiendo que el machacarle la cabeza con una hacha de pedernal, una hacha de obsidiana al vecino, era parte de vivir en aquel entonces, ¿no? O de educar a los niños clavándoles espinas de maguey en el pene. Sí, 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 este es un castigo que estaba bien visto. Entonces, ¿qué sentido? No es cierto que España fuera especialmente brutal.
No, no lo fue. Fue una potencia colonial, México se independizó de España, España reconoció la independencia de México con muchas dificultades, pues, años después, y estableció lazos de amistad y hermandad en un tratado en el que se decía específicamente que quedaba olvidado todo el pasado. Y los gobernantes de México firmaron ese tratado y la corona de España, que en aquel entonces sí mandaba, firmó ese tratado, olvidando todo el pasado. Y de pronto llega López Obrador y se acuerda. Y Beatriz Gutiérrez Müller viene y se acuerda. Y de pronto vienen los hispanistas y también se acuerdan que todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Déjenlo en paz, no sean imbéciles. Lo que pasó no se cambia. Y las reinterpretaciones malignas de lo que pasó, las interpretaciones convenientes, son repugnantes para ambos bandos. Los que se llaman con nombre en español, que son cristianos, que se llaman con apellido en español, que tienen un abuelo de Cantabria, y que se sienten más indígenas que Moctezuma, Moctezuma II, Moctezuma el Huicamina, son tan ridículos como los que se ven al espejo y se sienten Pizarro o Cortés, Hernán Cortés, ¿no? Dejen de hacer el estúpido. Ni uno es el conquistador español, ni el otro es el indígena oprimido. Eso pasó hace 500 años, dejó de pasar hace 200. Ya, hombre. ¿Qué tal que miramos hacia adelante y dejamos atrás el retrovisor? Y en este caso, lo único para lo que sirve es para que se revele la hipocresía de esta gente que finge ser lo que nunca fue. Yo nunca lo he fingido. Tengo una abuela zapoteca, tengo un abuelo español, soy mexicano y español y me parece muy bien. Y no milito del lado de ninguno de ellos porque milito del lado del futuro, un futuro en el que espero que todas las naciones trabajen juntas en bien de todos nosotros. Es muy raro y muy absurdo eso, pues allá ustedes. Bueno, ah, me dicen, ¿qué me dicen? ¿Habemos Papa Gringo? Sí, ya tenemos Papa Gringo. Sobre abolir las carreras de autos. Qué bueno este. Sí, dice Noé Reinaldo Gómez Macías, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de abolir las carreras de autos? Diversos estudios, que no cita, han proporcionado evidencia que sugiere que el automovilismo es el deporte que más contamina, emisiones, etcétera. Sí, claro, porque el fútbol, por ejemplo, no contamina, salvo cuando llevas en avión a todos los futbolistas y a todos los aficionados de todo el mundo a una Copa Mundial. Y contamina un poquitín, poquitín, la Copa Mundial, ¿no? No, sí, el deporte de automovilismo es contaminante. Yo espero que pronto se pase al automovilismo que sea con energía eléctrico y con energías renovables. Pero se te olvida cuál es el beneficio de los deportes automovilísticos y principalmente la Fórmula 1. ¿Tienes coche? Si te subes a tu automóvil o camioneta o furgoneta o camión, vas a encontrar un montón de cosas. Tiene una cosa rarísima, es un cinturón que te pones así y que si chocas te salva la vida. Luego tienes unos frenos que si te pasas de frenada, que es lo que se llama pues, exactamente pasarse de frenada, es decir, bloqueas las ruedas y entonces ya no pueden frenar y patinan sobre el asfalto, no te deja, te empuja la pata, no te empuja el pie físicamente, sino vamos, te libera el freno por más que tú estés metiendo el pie hasta la lámina. Se llama frenos antibloqueo, ABS. Luego tienes una dirección muy evolucionada respecto de la dirección de varillas con la que algunos llegamos a conducir. Mi primer automóvil era un Austin Cambridge de 1959 que no daba 60 kilómetros por hora ni en caída libre. Y entonces tienes aparte unos amortiguadores que cuando te inclinas demasiado se hacen más duros y en otras condiciones se hacen más suaves. Y entonces te permiten un manejo muy distinto al que hacía yo con mi pobre Austin Cambridge 1959, con unos amortiguadores que tenían más años que el Papa actual, ¿no? El nuevo, que el León XVI. Todo eso
y un montón de cosas más, como la idea de que antes los autos eran de metal macizo. Entonces tú chocabas y el auto pues, no se deformaba mucho, pero tú salías por el parabrisas. Luego se crearon los autos estos que se hacen como acordeón. Chocas y trata de absorbe el golpe, pero tu habitáculo no se deforma, no te desgracia la vida. Te protege el habitáculo mientras el resto del automóvil absorbe el golpe. Todo eso lo inventó la Fórmula Uno. Todo eso salió de la Fórmula Uno. Ahora no se usa porque bueno, si los señores no saben frenar, no tienen nada que hacer con un, con un volante de Fórmula Uno. Entonces los frenos ABS ya no se usan en la Fórmula Uno. Pero una gran cantidad de avances, y esto solamente estoy hablando de la seguridad, no de los avances en ingeniería mecánica, en aprovechamiento del combustible, etcétera, etcétera, que ha logrado la competición de la Fórmula Uno. Entonces, por favor, sí, tiene una desventaja y yo espero que pronto, te digo, tendremos autos eléctricos alimentados con energías limpias, no la electricidad que ahora viene de las termoeléctricas que queman carbón para hacer electricidad y tú andas en el coche eléctrico. Yo no contamino, no, ya contaminaste atrás, hombre, cuando se hizo tu electricidad en la termoeléctrica, baboso. Yo espero que la Fórmula Uno sea eléctrica y que logre, gracias a la competencia, los avances para los autos eléctricos que ha logrado para los autos a gasolina. Muchas gracias por su atención. Ah, dice Gelvita que León 16 había tirado el directo. Igual fue, que igual es malvado el señor. Bueno, a poner aranceles por cada misa. ¿Consideras que es listo revelar a través de investigaciones periodísticas legales la identidad detrás de que siempre he dicho sobre el anonimato de Internet? No creo en él, salvo cuando la gente se está jugando la vida. Ah, déjame ver si aquí está algo que escribí hace tiempo y creo que para qué trato de reescribirlo si no me sale. Vamos, si es absurdo, porque lo tengo exactamente aquí. Y porque esta es una discusión que se ha dado en numerosas ocasiones y he participado en ella. Vamos a ver. Y lo estás diciendo porque se descubrió quién es el capitán Bitcoin y se descubrió quién era la capitana España, que al final no era española. Y de esto lo contesté hace 11 años, ¿ok? 29 de enero de 1914, no, de 2014. Me preguntan sobre el anonimato en Internet y por qué en ocasiones critico o bloqueo a algunos interlocutores por acogerse a dicho anonimato en las redes sociales. Ustedes saben que generalmente abomino a quienes me comentan desde el anonimato. En mi opinión, el anonimato en Internet tiene un valor para la libre expresión de las ideas y el libre intercambio de la información en los espacios donde priman la represión, la censura y el pensamiento único impuesto por la vía de la fuerza y donde dar la cara es peligroso. Si eres joven y vives en países como los de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón o los de la Mancomunidad Británica, entre otros, lo más probable es que no hayas sabido nunca lo que es vivir con el miedo constante a un sistema dictatorial donde decir ciertas cosas puede traer graves consecuencias, pérdida de empleo, daños a la familia, golpizas, campañas de desprestigio e incluso la muerte. Revelar que eres gay o que no eres virgen o que eres ateo, denunciar las atrocidades del régimen, exigir libertad, derechos o democracia puede destruir tu vida o acabar con ella. Las historias de la represión contra disidentes por hablar en las redes sociales o en blogs son desgraciadamente corrientes. En esos sistemas se usan medios anónimos para difundir datos e ideas. Antes eran folletos, volantes, panfletos, libros, canciones pintadas. Este anonimato es válido también para eludir enemigos poderosos. El grupo Anonymous, en aquel entonces del tablero de imágenes 4chan, adquirió su imagen pública al enfrentarse a la Iglesia de la Cienciología, convocando una serie de manifestaciones el 10 de febrero de 2008, en las que muchos llevaron máscaras del terrorista católico Guy Fawkes, reconvertido en personaje de cómic, el de V de Venganza, ¿no? Cierto activismo le ha representado a Time Warner una fortuna en venta de máscaras. Desde entonces, sí, la gente no se da cuenta que cuando compra su máscara, ahora le llama de Anonymous.
Le está metiendo dinero a la Warner Brothers. El anonimato era para evitar represalias de la cienciología conocida por despiadada. La cienciología llegó a ser acusada directamente de asesinar gente. Hay otras formas de anonimato que podemos considerar responsables y hasta justicieras, que pueden ser incluso armas de propaganda de luchas populares legítimas, como la máscara que llevó ante Superbarrio, de quien soy su biógrafo oficial, o los pasamontañas de los zapatistas en sus primeros tiempos, luego no. El problema es que el anonimato tiene aspectos que no son tan respetables, tan responsables o tan simpáticos, y por ello la defensa a rajatabla del anonimato sin matices es un simplismo que no me parece aceptable y no lo puedo compartir. De una parte, no es infrecuente que las tiranías lo usen como arma contra la oposición o que lo usen los fascistas, los defensores de la violencia, los dictadores y sus valedores, como los que han sido descubiertos estos días en España. Recuerdo como panfleto denigratorio en México el móndrigo Bitácora del Consejo Nacional de Huelga, supuesto diario de un líder que contaba verdades atroces sobre el movimiento estudiantil de 1968. Fue elaborado por la Dirección Federal de Seguridad y distribuido en 1969 para desprestigiar el movimiento y a sus líderes, diciendo que todo había sido resultado de un complot comunista con financiamiento soviético y cubano. Y cuando se desclasificaron los documentos de Estados Unidos, descubrimos que hasta la CIA había dicho que no había dinero ni influencia soviética ni cubana en el movimiento del 68. Igualmente lo es la promoción que hacen los sistemas autoritarios políticos y religiosos de la denuncia anónima, donde el acusador no tiene que enfrentar al desprotegido acusado para sustentar sus afirmaciones. Fue el sistema utilizado por la Inquisición para llenar sus mazmorras y fue y es práctica alentada por las dictaduras también en la forma del infiltrado, el informante, el traidor, el rencoroso, el adalid del odio y el cobarde, como las personas a las que se ha descubierto ahora su identidad aquí en España. Esto lo dije, repito, hace 10 largos años, 11 largos años. Los trolls anónimos, los acosadores políticos o sexuales, los distribuidores de spam, los terroristas religiosos o políticos, incluso los que practican el phishing, también se benefician del anonimato, obviamente para fines menos respetables que quienes protegen su intimidad o su supervivencia. El anonimato cobarde tiene como ejemplo ya no la máscara de Batman o el pasamontañas zapatista, sino la capucha del Ku Klux Klan. Envalentonados por el anonimato, muchos lo utilizan simplemente para comportarse como imbéciles arrogantes, como lo recoge un reciente estudio al que hago referencia aquí. Pero no se trata únicamente de quienes se refugian en él para decir tonterías, difundir falsedades y sentirse poderosos, sino de sitios web, movimientos sociales enteros que en sus apartados ¿quiénes somos? No dicen quiénes son. Has visto muchos de estos seguro por ahí, sino que se refugian en vaguedades demagógicas. Somos un grupo de ciudadanos como tú que nos hemos hartado de cómo se hacen las cosas. Somos un equipo profesional somos una red ciudadana que permite instaurar una verdadera democracia. Somos hombres y mujeres preocupados por el avance de nuestra sociedad, cosas así. Así tenemos la casi increíble contradicción de grupos supuestamente activistas que le exigen transparencia a políticos, empresarios e individuos, mientras ellos permanecen opacos tras sus caretas. Los conflictos morales y políticos que plantea esto son relevantes. Si uno afirma tener derecho al anonimato, a ejercer la opacidad y actuar y hablar sin ser personalmente responsable de ello, ¿qué objeción moral le pone a que otras personas, empresas, grupos, partidos, asociaciones, policías, bandas o gobiernos hagan exactamente lo mismo? No es más sano para una sociedad y un Estado de Derecho que todos se vean obligados a respetar la legislación y el anonimato sea una excepción, no una norma consagrada por el ¿y tú más? No está delimitado en qué casos el anonimato es aceptable y en qué otros no, y quién y cómo debería desvelar la identidad de quien delinque en la red. Mientras no se resuelva la contradicción, el riesgo es que el enmascarado se convierta en un grupo de poder ilegítimo e incontrolable contra ciudadanos que no pueden defenderse de él, lo que se llama de nuevo dictadura. Así que, digo, no conozco la solución. Creo que el anonimato es un valor en ciertos casos, pero también que no debe ser cobertura de la malevolencia, la delincuencia, la brutalidad, el bullying, el acoso y el daño caprichoso a otros individuos u organizaciones, sustituyendo al sistema jurídico. Personalmente opino que todos debemos ser transparentes en nuestro accionar público y al mismo tiempo tenemos derecho a la privacidad en nuestro ámbito íntimo. Es decir, si alguien me cuenta las intimidades sexuales de alguno de los portavoces de la ultraderecha que se han desenmascarado actualmente, yo estaría en contra.
Su espacio íntimo es intocable. Sus espacios de trabajo, de sexualidad, de familia, son intocables, pero su accionar público debe ser público y debe ser transparente. Así que no tengo problema con quien opta por ser anónimo en Internet, siempre y cuando no use su anonimato como patente de corso para la impunidad cobarde, ni para actuar como un imbécil, ni para caer en contradicciones que representan un conflicto moral. Cuando alguien usa así el anonimato, yo dejo de dialogar, dejo de escuchar, bloqueo y omito. Su derecho a hablar en público no es mi obligación de escucharlos, ni el derecho a meterse a gritar y amenazar a otro en los espacios personales de internet, como es mi canal. Y por ello no puede esperar sino ser echado de allí y no forzosamente con buenos modos, como he hecho a muchos. Yo creo que esto dicho hace 10, hace 11 años sigue siendo perfectamente válido y creo que responde perfectamente a tu pregunta sobre el asunto. 239 somos ya pese a todo. Fíjate. Ah, bueno, eh, de residuo radiactivo, de la contaminación de leche en polvo, lo contesté. Vale, nos vamos a tener que alargar media hora hoy, porque sí, ya lo había contestado y lo vuelvo a contestar. Mira, es cierto, lo que ocurrió fue que al producirse el accidente de Chernóbil, una nube radiactiva recorrió el norte de Europa. Parte de esa nube radiactiva afectó a Irlanda y a las vacas irlandesas, que durante varios meses vieron leche con altos niveles de radiactividad. Leche que no era comercializable, pero que de alguna manera se comercializó, se convirtió en leche en polvo y la compró el hermano del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, quien por entonces encabezaba la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. El señor luego estuvo en la cárcel también, implicado en el asesinato del secretario general del PRI, cosas por el estilo. Pero no, ya luego lo liberaron, lo perdonaron de todo, dijeron que era un ciudadano absolutamente ejemplar, le devolvieron su dinero y ahí anda, disfrutando. Pero Raúl Salinas de Gortari compró esa leche y se la vendió a los mexicanos, a los más pobres, porque la CONASUPO, la leche de la CONASUPO es para los que tienen a los más necesitados en México, por supuesto, o era para los más necesitados en México. Ahora creo que es la leche del bienestar, pues la misma historia. Tratar de darle eh, los fundamentos de la canasta básica de alimentación a las familias más desprotegidas, pero que de alguna forma eso siempre acaba convirtiéndose en un negociazo para los políticos de turno, diferentes de un político del que vamos a hablar. Eso sí ocurrió. Y lo que ocurrió también, que lo comentaba yo con la doctora Duro, era el tema del Yonke Fénix en Ciudad Juárez, cuando una bomba de cobalto que había sido adquirida ilegalmente por una empresa médica privada y que se deshizo de ella cuando no tenía quien la operara. La echó a un depósito de chatarra, el depósito de chatarra que se llamaba el Yonke Fénix. Fue deshecha, como se hace con la chatarra, la desmontas, la fundes y con el acero con el que estaba ese cobalto radiactivo que se usa en la radioterapia, muy útil en casos de cáncer. Ese cobalto radiactivo acabó en varias toneladas de varilla que se usaron para construir casas en México y Estados Unidos. Y luego la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas, en la que estaba un amigo mío, no sé si todavía esté, creo que no, ya estará jubilado. Que el único que no se jubila soy yo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas tuvo que lanzarse a encontrar la varilla que no se había usado para destruirla, para controlarla como residuo radioactivo, no destruirla. Y luego encontrar las casas que ya se habían fabricado con esa varilla. Fueron varios cientos de personas que estuvieron expuestas a altos niveles de radioactividad, tirar las casas, recuperar la varilla y tratarla como residuos radiactivos. Es probablemente uno de los accidentes radiactivos más terribles del mundo. Nunca se habla de él. Así que México tiene dos desastres radiactivos, mientras que su planta nuclear, la de Laguna Verde, que mi amigo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas también tenía que ver en ello, tenía la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de Laguna Verde. Laguna Verde sigue funcionando sin ningún problema y generando electricidad, ¿no? Cosas raras. Ah, de nuevo, coalición entre CDU y socialdemócratas en Alemania. Entiendo que no queda otra, habida cuenta del ascenso de los nazis de AfD, pero no creo que la socialdemocracia podría perder su esencia, ¿no? ¿No? Tú cuando trabajas,
Cuando estás en minoría en un gobierno, pues haces lo mejor que puedes en las ministerios o secretarías que te tocan como parte del acuerdo de gobierno. Lo que no haces es hacer lo que hizo Podemos, o lo que a veces hace Sumar, que es sabotear al gobierno al que perteneces, porque has hecho un acuerdo. La socialdemocracia alemana no le veo ningún peligro de que pierda su esencia. Simple y sencillamente tiene que reencontrar a los electores. No me parece nada grave. Eh, India y Pakistán, no estoy al tanto bien cómo está la cosa, llevan en guerra desde el principio. No olvides que la gloriosa partición, a favor de la cual estuvo, por supuesto, Gandhi, se saldó con millones de muertos cuando todos los musulmanes de la India hicieron largas peregrinaciones para ir a Pakistán, y todos los hindús y indostanos, budistas y católicos de Pakistán hicieron largas peregrinaciones para ir a la India. Y hubo millones de muertes. Todo eso parte del pacifismo de Gandhi. Eh, en México un grupo de youtubers está construyendo un partido político medio anarquista, pero con buenas intenciones. ¿Crees que sea oportuna la propuesta del partido Amigala? No. Si, no es, si es un grupo de youtubers que está construyendo su propio partido para ellos mismos, no, no es oportuno para nada. Yo lo que siempre he reclamado en México es un partido transversal, donde la gente tome decisiones y los dirigentes hacen lo que dicen los dirigidos. O pues los dirigentes no dirigen a la gente, sino dirigen las acciones que ha acordado la ciudadanía. Mira, yo trabajo en un partido en el que eso pasa. Trabajo en un partido, primero que nada, democrático. Estuve en contra de Pedro Sánchez dentro del partido, no me parecía lo sano para el partido, pero mis compañeros votaron por él y democráticamente lo acepté y me callo. Ahora, que además ha actuado correctamente en el gobierno, pese a las diferencias que tengo con él al interior del partido y la estructura del partido, los estatutos y una serie de cosas, defiendo su accionar de gobierno no porque sea del PSOE, sino porque me parece correcto. Pero al mismo tiempo tengo cuestiones que estoy en contra. Y al mismo tiempo tengo que ver a compañeros que prácticamente sabotean a una directiva local, porque la directiva local no es la que ellos querían, porque perdieron las elecciones. Pues, oye, aprende a ser demócrata, ¿no? Yo he estado en reuniones donde se deciden cuestiones de los lineamientos políticos que luego se van a convertir en políticas municipales, regionales, incluso nacionales. Pero esto se hace con la militancia, no con los dirigentes, no con los mandamases, es con la gente común y corriente como yo, que soy un perico perro ahí. Un partido así es un partido que puede sobrevivir además mucho tiempo sin depender de dirigencias, sin depender de líderes, manteniendo sus principios. Que va a tener líderes malos, sí, pero tú los puedes echar. Mientras que, a ver, yo quiero ver que alguien eche a los líderes de Morena, de Morena. Es posible. Bueno, ¿qué es que existe una agenda woke? No, no existe. Es una invención como la agenda gay, como la agenda LGTB, es como el marxismo cultural y todas estas conspiraciones de derecha, conspiraciones que se inventa la derecha. Miguel insiste en decir que no son de izquierda ni derecha. Adiós, son de derecha. No, 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 no me hagas caso ahora. Apúntatelo y vas a ver que son de derecha. ¿Está fallando el audio o soy yo? Dice Silvia. Díganme si está fallando el audio. Creo que no. Creo que es Silvia nada más. Ah, en todo caso, a ver si con eso, si había algo mal. Me preguntaba otra vez, ¿qué hubiera pasado si Alemania nazi hubiera ganado la guerra? Digo, nadie lo sabe. Hay novelas que lo han explorado, especialmente la que yo recomendaría es ah, El hombre en el castillo, The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción. Y ha habido muchos intentos de plantearse la historia alternativa, porque los caminos son muy diversos, que puede, sobre todo por esto, Hitler estaba al borde de la muerte, un hombre que estaba acabado físicamente, la cantidad de medicamentos que su médico le recetaba era brutal, era un hombre que tenía graves problemas de salud,
pues, y ya no era ningún jovencito. Entonces, y no tenía un heredero directo. Supuestamente Himmler iba a ser su heredero directo, pero luego, no me acuerdo quién fue el que huyó, que, porque dejó, al final creo que dejó a Canaris. No me acuerdo, la historia es que al frente del partido nazi, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, no iba a quedar nadie. Entonces, la pureza ideológica de su basura, no sé cuánto se hubiera sostenido. Y esa es la clave de todo. Yo no siento que tuviera futuro, ¿no? No siento que tuviera realmente futuro. Pero bueno, hoy vamos a hablar del final de la Segunda Guerra Mundial. No creyendo en un Dios típico de la religión, ¿crees que puede existir una fuerza ajena que pudo crear nuestro universo? No. No, porque tendría una voluntad como los seres humanos. Los seres humanos tendemos a verlo todo como si fuéramos nosotros, ¿no? Es que esa puerta no quiere abrir. No, mira, esa puerta no abre porque está atascada. No es que no quiera abrir. Es que yo le caigo mal a tu auto y por eso no arranca cuando me subo. No, no, no hay una cuestión causal. Entonces, el hecho de ver el universo y decir alguien lo tuvo que crear es otra forma de antropomorfismo, de ver el universo y pensar que es como nosotros. No es. Somos una excepción brutal, hasta donde sabemos, incluso en el mundo de la, de la naturaleza y del mundo animal, ¿no? Entonces, no. Está cortándose el audio cada pocos segundos, me dicen. No me hagan eso. A ver, voy a, voy a estarme monitoreando. Voy, voy. Voy a estarme monitoreando. A, a ver si allí, si se corta o no se corta. Voy a tenerme que poner los auriculares, me van a disculpar, para ver si se está cortando realmente o no el audio. Un segundo. A ver, vamos a ver. Voy a estar. Dices que escuchas específicamente bajo el audio. A ver, no puedo subir más. No puedo subir más el audio. No puedo subir más el audio, pero no debería cortarse. Bueno, vamos a hablar directamente. ¿Miraste el Inter Barça? Sí. ¿Quién te gusta para campeón? El PSG, porque lo está dirigiendo Luis Enrique, que es el gran héroe del fútbol asturiano, hombre. Y un gran jugador, un gran delantero, un gran entrenador para el equipo español. Lo tuvo que dejar cuando su hija tuvo un accidente, pero creo que tengo que irle al PSG por eso, porque, eh, porque es, porque es Luis Enrique, ¿no? Vi el partido, creo que pues, cuando te roban 3 penales, pues ya, ¿qué haces, no? O sea, el, el más discutido no era, fíjate, el que le hicieron a Lamine al final. Pero otros, hombre, sí hubo 2 o 3 penales y un montón de faltas que realmente era una vergüenza, perdón, una vergüenza del árbitro, ¿no? Fue terrible. Bueno, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética y de Rusia, que son 2 países radicalmente distintos, aunque mucho tonto los sigue confundiendo y cree que Putin es comunista y cosas así, que no sé si sería mejor, pero bueno, si lo fuera, lo sería, pero no lo es. Entonces, ¿cómo se oye allí? No. Bueno. Entonces, vamos a hablar de esto. Miren, ustedes van a celebrar, vamos a celebrar todos el 9 de mayo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Rusia no. Rusia va a celebrar, cuidado, el aniversario del fin de la Gran Guerra Patriótica. Y la Gran Guerra Patriótica no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Suena raro esto? Sí, suena raro seguro, pero así es.
La Gran Guerra Patriótica no empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia por parte del ejército nazi. Para ellos empezó en 1941, el día que Hitler invadió la Unión Soviética. Allí comienza la Gran Guerra Patriótica. Y en esa Gran Guerra Patriótica el pueblo soviético fue absolutamente heroico y puso a más de 20 millones de muertos, algunos hablan hasta de 27 millones de muertos, mientras que a muchos de ellos los mató la dirigencia soviética, y vamos a ir a eso más adelante. Pero a ver, ¿qué es esto raro, no? ¿Cómo que no hubo guerra entre el 1 de septiembre de 1939 y lo que fue la Operación Barbarroja, que es el 22 de junio de 1941? ¿Qué pasa entre el 1 de septiembre del 39 y junio del 41? Pues pasa que la Unión Soviética era aliada de Hitler. Sí, aliados. Déjenme encontrar, aquí está. Este es un pequeño capítulo que los rusos quisieran olvidar, sobre todo ahora que están reinventando la historia y rescatando a Stalin. El señor que está a la izquierda es Vyacheslav Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El señor que está a la derecha es Joachim von Ribbentrop, ministro de Exteriores de la Alemania nazi. En 2 días antes, 2 días antes de que, un día antes de que Alemania invadiera Polonia, el Soviet Supremo aprobó un tratado de no agresión que habían firmado estos dos señores. Pero el tratado de no agresión, que era un tratado de yo no te pateo, tú no me pateas, tenía un protocolo secreto. Ahora lo conocemos. Y el protocolo secreto decía, vale, yo no te pateo, tú no me pateas. Yo me quedo con esta parte de Europa y tú te quedas con esta parte de Europa. Definieron lo que se llamarían las esferas de influencia de la Alemania nazi y de la Unión Soviética para repartirse Europa. Y se repartieron Europa. Entonces, lo que mucha gente quiere olvidar, incluso algunos aliados prefieren olvidar porque si no es más difícil explicar tener a Stalin entre los aliados, es que una vez que el Soviet Supremo, el 31 de agosto, alguien sabrá lo que hice, el 31 de agosto aprueba el tratado Molotov-Ribbentrop y al día siguiente Alemania entra en Polonia. Y 16 días después, el 17 de septiembre, la Unión Soviética entra en Polonia para quedarse con su parte. Sí, Alemania no avanzó más allá de donde ya había quedado con Stalin, que no iba a avanzar. Y ese día, pues Polonia dejó de existir porque fue anexada a los dos países aliados, la Unión Soviética y Alemania. Mientras Alemania conquistaba Europa Occidental, entre 1939 y 1941, los soviéticos atacaron en Finlandia, se quedaron con buena parte de Finlandia, a los países bálticos, quedándose con ellos, y se apoderó de territorio de Rumanía, así como lo hace hoy Vladimir Putin. Por eso le cae también Stalin. ¿Sigue habiendo problemas de audio? Creo que no. ¿Se escuchó bien? Perfecto. ¿Que el volumen mejoró? Sí, subí el volumen, pero súbanle ustedes también el volumen a la suya. Bueno. Entonces, además, entre el 39 y el 41, la Unión Soviética le dio a la Alemania nazi, le suministró combustible, grano y materias primas
que ayudaron a que conquistara la Europa que conquistó, toda la Europa occidental. Pero, decíamos, el 22 de junio de 1941, después de fracasar en su intento por conquistar Inglaterra, de la batalla de Inglaterra de todo 1940, donde los ingleses se defendieron como verdaderos héroes y dejaron claro que una invasión por mar para ocupar Inglaterra, como había ocupado Francia o como había ocupado Bélgica, etcétera, Holanda, era inviable. Entonces, al ver que no podía ocupar Inglaterra, se le volteó a su amigo y aliado Stalin y atacó a la Unión Soviética. Y comienza así la Gran Guerra Patria. Bueno, el 9 de mayo de 1945, salto 4 años, termina la guerra y los ejércitos alemanes se rinden ante el Ejército Rojo Soviético. Luego se hace otra firma de la paz ante todos los aliados, porque se supone que todos los aliados estaban trabajando precisamente para derrotar a la Alemania nazi. Luego cuento esto. Pero mañana Putin va a celebrar algo que muchos han dicho muchas veces y que repiten tanto los prorrusos de hoy como los prosoviéticos de ayer. La Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética solita, sin ayuda de nadie, mientras los aliados no hacían nada, y además lo hizo con una mano amarrada a la espalda. Es más o menos la teoría sobre la Segunda Guerra Mundial que mantiene Rusia, que mantuvo en sus últimos momentos la Unión Soviética y que mantuvieron todos los comunistas seguidores del Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, nada de eso es cierto. Esto, por ejemplo, es un tanque que se llama Stalin. Está saliendo de una fábrica en los Estados Unidos, no es cierto, en el Reino Unido. Y están mandándolo a la Unión Soviética. Esto es carne de cerdo enlatada en la Gran Bretaña, con las etiquetas ya en ruso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Alemania invade a la Unión Soviética, Stalin dice, ay, ahora sí quiero ser amiguito de los ingleses y de los estadounidenses, ¿me pueden ayudar o este tipo se me va a meter hasta la cocina? Bien, nadie en Occidente, Reino Unido y Estados Unidos principalmente, más los ejércitos libres de de Francia, la resistencia, etcétera, nadie quería que Hitler ocupara la Unión Soviética. O sea, aquí no es que, somos muy buenas personas, es que a nadie le convenía lo que se presentaba ante la posibilidad de que Hitler se apoderara completamente de la Unión Soviética. Y entonces se creó un programa que ya había usado Estados Unidos con la Gran Bretaña durante la batalla de Inglaterra, que fue el programa Lend-Lease, préstamo alquiler. Yo te presto como si fuera en alquiler materiales y lo que sobrevive allá me lo devuelves, ¿no? Es que lo rompieron el tanque con una mina antitanques. Bueno, ese ya no me lo devuelvas. No, es que el jeep lo bombardearon, el avión lo tiraron, bueno, ya no me devuelvas ese avión, lo que sobreviva ya me lo devuelves. Es un truco, evidentemente, que usó Roosevelt para convencer al Congreso de Estados Unidos que era en interés de la seguridad de los Estados Unidos sostener la defensa soviética. Y no era solo con armas, con tanques, con jeeps, con aviones, con combustible, sino con cosas como esta. Grandes cantidades de alimentos, pese a los cuales muchísimos soviéticos murieron de hambre, sobre todo en el sitio de Stalingrado. Siempre se me olvida de dónde es el sitio. Ya saben cómo soy con los nombres. ¿Ok? ¿Cómo iba esto? Miren, este cartel creo que lo cuenta muy bien. Este cartel es de por ahí de 1943, mitad de la guerra, y traduce lo siguiente. Gran Bretaña ha enviado a Rusia 3,000 tanques, 3,000 aviones, 70 millones de rondas de munición para armas pequeñas, o sea, para rifles y pistolas,
y ametralladoras, 40,000 toneladas de botas, 50,000 toneladas de hule para hacer neumáticos, 85,000 camiones, 831,000 toneladas de acero, bronce, zinc, cobre, plomo, níquel, máquinas, las herramientas que se usan para hacer otras máquinas, armas pequeñas y municiones. Nuestros productos pelean en los frentes rusos. Sobre el hule tengo que comentar algo. En Akron, Ohio, donde existía la gran industria de los neumáticos en Estados Unidos, desmontaron una fábrica de neumáticos completa y se la llevaron a la Unión Soviética y la volvieron a armar para producir neumáticos en la Unión Soviética. ¿Vale? En total, los envíos aliados a la Unión Soviética sumaron 17,499,861 toneladas. Es un montón. Bueno, todo esto sirvió para que la Unión Soviética se defendiera y el pueblo soviético, que es muy distinto de Stalin y muy distinto del Partido Comunista de la Unión Soviética, realizar acciones de un heroísmo absolutamente estremecedor. Muchos de los muertos murieron por varias políticas de Stalin. La primera política de Stalin fue la de tierra quemada. Si tú ocupabas un trozo de Polonia y los alemanes te obligaban a retirarte, tú no olvides que allá había polacos comunes y corrientes que tenían sus casitas y tenían sus gallinas y su cabra y plantaban sus alimentos. O sea, esos lugares donde se hace la guerra, vive gente que no tiene nada que ver con la guerra, como pasa en Ucrania. Y entonces la orden de Stalin fue que al retirarse los ejércitos soviéticos, lo quemaran y lo destruyeran todo. Oye, los polacos y los eslovenos y los eslovacos y los lituanos y los estonios y los ucranianos se jodan, se mueran, y se murieron. La política de tierra quemada era no dejarle nada útil al enemigo. Tiene una lógica de guerra, pero desde el punto de vista humanitario es un desastre. Y la otra es una que se está usando hoy en Ucrania, y que es, nadie puede... retirada es una palabra que no existe en mi ejército. Es decir, si hay un batallón que está perdiendo una batalla con los alemanes o con los ucranianos y decide emprender la retirada, son fusilados por sus propios compañeros. No puedes retirarte. Y esto le costó mucho al Ejército Rojo, según los expertos, durante sobre todo las primeras etapas de la invasión alemana, contra la Unión Soviética. Ahora, los expertos dicen que la Unión Soviética, no podía haber ganado la guerra, no podía haber expulsado de la Unión Soviética a los alemanes si no hubiera sido por el Lend-Lease. Esto te dicen que no es cierto. Entonces, voy a anotar, estoy buscando, ¿dónde tengo aquí? Estoy diciendo todo. Por ejemplo, los aliados occidentales proporcionaron 2/3 partes de todos los camiones y jeeps de los rusos, unos 400,000. Es decir, no eran 2 jeeps, son casi 500,000. Esto le dio al Ejército Rojo movilidad que usó desde 1943 para romper las líneas alemanas. También mejoró los ferrocarriles soviéticos. Los aliados le dieron a Rusia 2,000 locomotoras y 11,000 carros de ferrocarril para poder moverlos. Tú fabricas las armas en un sitio, pero no está en el frente, no tienes que llevarlas. Se dice que la Unión Soviética solo hizo 92 locomotoras y 1,000 carros de ferrocarril durante la guerra. Fue el 56% de los rieles para la red ferroviaria soviética, los aportaron los aliados occidentales, 35,000 estaciones de radio, 380,000 teléfonos de campo, 956,000 millas de cables de teléfono,
57% de todo el combustible de avión para la Fuerza Aérea Roja, 53% de todos los explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente de Occidente, pues por disminuir lo que hizo la Unión Soviética, dirá que perdieron, ganaron, pero sin necesidad, que eso no importó. Así que voy a ir a un experto en el tema, que es Joseph Joseph Vissarionovich Yugasvili, mejor conocido como Stalin, que en la conferencia de Teherán de 1943 dijo: lo más importante en esta guerra son las máquinas. Los Estados Unidos son un país de máquinas. Sin las máquinas que recibimos a través del Lend-Lease, habríamos perdido la guerra. La habrían perdido ya en 1943, 2 años después de la invasión. Para fines de 1943, Stalin reconocía que el Lend-Lease había tenido un impacto decisivo en la supervivencia de la Unión Soviética. ¿Vale? Bueno. Años después, el legatario, el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, quien además fue comisario político durante la guerra y estuvo en el frente y demás, en sus memorias escribió lo siguiente: si los Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra. No deberíamos presumir de que vencimos a los alemanes nosotros solitos. All by ourselves. Solo nosotros. ¿Ok? No lo estoy diciendo yo, que soy sospechoso de anticomunista, porque no me gusta el comunismo, pero quiero mucho al pueblo soviético como quiero mucho al pueblo cubano. Lo dijeron Stalin y Khrushchev, eso que hoy Putin está negando, que el Lend-Lease fue fundamental para el triunfo en la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética para expulsar a los alemanes y avanzar hasta Berlín. ¿Por qué los ejércitos, el ejército libre francés, los republicanos españoles que liberaron París, la 19 me parece que se llaman, los británicos, los australianos, los canadienses, todos los que estaban peleando en el frente occidental que se abre a partir de la invasión en Normandía, ¿por qué no entran a Berlín? Porque el general Eisenhower decide que no lo hagan. Decide mantener a sus fuerzas del lado alejado del río Elba, en la ribera lejana del río Elba, pensando que Berlín ya estaba, la derrota militar era ya tan absolutamente estrepitosa que Berlín no tenía valor político. Eisenhower, evidentemente, lo que no sabía era de política. Así que permitió que fuera el Ejército Rojo el que liberara Berlín, con 2 consecuencias. La primera fue que la venganza que querían tener los soldados soviéticos fue tal que cometieron horrores indecibles en Berlín, asesinatos, torturas, violaciones, etc. Y que ocurrieron a lo largo de todo el avance del Ejército Rojo, por desgracia, que se puede explicar pero no justificar. Pero también el aprovechamiento político que ha hecho Rusia y antes la Unión Soviética, de que fueron ellos los que tomaron Berlín y los que levantaron la bandera roja con la hoz y el martillo en el Reichstag, pues ha sido muy útil políticamente para ellos. Recuerde usted que la bandera, el soldado que está levantando la bandera en el Reichstag lo tuvieron que retocar porque traía 2 relojes, porque se robaban relojes, como ahora se han robado lavadoras de las casas de los ucranianos a los que asesinan, ¿no? Pero, en resumen, es muy memorable el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se ganó contra la Alemania nazi de Adolfo Hitler y del partido nazi. Una guerra que ganaron los aliados. Una guerra que no se hubiera ganado sin las fuerzas soviéticas, sin la resistencia francesa, sin la gloriosa resistencia también británica, sin el apoyo de Estados Unidos, sin todos los países de la Mancomunidad Británica que enviaron a sus fuerzas a pelear en contra de Hitler. No hubiera sido posible si no se abría el frente occidental con la invasión a Normandía y la liberación posterior de Francia. La guerra solo la podían ganar
todos los aliados, incluso México, que participó minúsculamente ahí con un escuadrón que peleó en el Pacífico Sur, no sé si llegaron a pelear, y con un señor que yo conocí que fue fuerza de ocupación en Tokio, que antes había sido voluntario en la Guerra Civil Española, capitán Roberto Vega González. La guerra la ganaron los aliados, la guerra la ganaron todos los que creían que lo que estaba proponiendo como proyecto de futuro el nazismo era inaceptable. Qué bueno que los rusos celebren la resistencia maravillosa y espectacular y admirable que mantuvieron para lograr soportar la invasión y echar de regreso a los alemanes hasta Berlín. Pero que no digan que ganaron la guerra ellos solos, porque nadie, una guerra así, no la gana nadie solo. Y se van a enojar muchos conmigo. ¿Y saben qué? Me da igual. Bueno, no está cortándose. Es que, bueno, ¿no vas a decir nada del nuevo Papa? Sí, que es igual que el anterior, e igual que el anterior, e igual que el anterior. No se preocupen, no es nada nuevo. El volumen está bien, solo que se corta cada 4 segundos. No sé, pues será el servicio porque yo no fui. Elección, ¿es León 14 o León 16? Ya me hicieron un lío. Yo vi que había dicho que era León 16. A ver dónde está. Tengo Twitter aquí. Y ahora no aparece. Ya se cansaron de él. Madre mía. Ya no veo fotos de cardenales. León 14, no sé si es León 14. Bueno, sí. Ahora resulta que era el elegido desde antes. Y yo siempre estuve con usted, señor candidato. Yo sabía que usted era el bueno. El servilismo y lo acomodaticia que es la gente en política va a expresarse divinamente aquí ahora, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos a saltar las cosas que sabemos hoy, fíjense. Con todo el dolor de mi corazón, pero sí. Porque si no, no acabo con ni la mitad de lo que quiero hacer. Stalin realizó también la terrible matanza de oficiales polacos en el bosque de Katyn. Bueno, a ver, de eso ya hemos hablado, pero podríamos meterlo como un apartado. No, es más, ¿quieren enterarse de cómo fue la matanza de Katyn que autorizó Stalin a manos de Lavrenti Beria, la bestia brutal de la NKVD? Vean ustedes en Oscura Crónica, nuestro primer capítulo, Beria, el verdugo de Stalin, porque fue Beria responsable de la muerte de más de 20,000 polacos que le sobraban a la Unión Soviética en la Polonia que querían construir como su tierra anexada. Stalingrado, el sitio de Stalingrado fue más de un año, sí. ¿No le interesaría hacer una fondo sobre la donación de órganos? Hablando de los beneficios de donar, algo de la historia al respecto, cuestiones religiosas. Podría ser, no lo sé. He hablado sobre todo de las mentiras sobre el robo de órganos y esto que hay gente que ha vivido, se ha hecho gran negocio de este mito. ¿Qué me parece el nuevo Papa que está vestido de cardenal? Es igual a los demás, lo voy a repetir hasta que me canse. ¿Cree que los cardenales, sacerdotes y obispos deberían ser elegidos por el voto popular de un pueblo como lo propone Daniel Ortega? Yo tengo una propuesta muchísimo más radical. Propongo que el presidente de Nicaragua sea electo por el pueblo en elecciones libres y democráticas. A que Daniel Ortega no lo acepta. Sí, alguien está... Y no lo puedo banear. Bueno. Bueno, ahora nos volvimos a cortar. Díganme si nos volvimos a cortar, porque me da algo. Díganme si nos volvimos a cortar. Bueno, no.
No, por lo visto no. Bueno, entonces, después de eso, tremendo Palacio Ortega. No, no se cortó. Vale. Es que de pronto los veo muy callados. Generalmente están preguntando cosas. Así que me estoy echando hacia atrás a ver si hay algo. Bueno, si no, vamos para acá. Y como les dije, nos vamos a tener que saltar el cosas que sabemos de hoy, pero vale la pena. Me preguntaron por una persona que a mí me interesa mucho, de hecho una persona que admiro espectacularmente. Todavía se oyen mis bebidas, lo siento, estamos peleando todavía con el audio, moriré peleando contra el audio de este streaming. Bueno, una persona a la que yo admiro de una manera espectacular y me han pedido que hable de él. Déjenme ver si tengo a mano lo que quería yo comentar. Sí, está aquí, un segundo, que hay que cambiarlo de lugar de aquí para acá. Bien. Me han pedido que hable sobre un señor que se llama Ignacio Ramírez, que no tiene así como demasiado chiste el nombre, ¿no? No, ya está mejor, se llama José Ignacio Paulino Ramírez Calzada, pero tampoco es así como la gran cosa. Entonces lo conocían como el nigromante. El nigromante, que es este señor que ustedes pueden ver aquí, todo serio, todo entrecano y todo maravilloso. El nigromante. Bueno, no puedo contar todo lo que yo quisiera contar y podría contar sobre el nigromante. Por ponerles un ejemplo, el señor fue ministro de Fomento en México, ya se llamaba Fomento Comercial e Industrial, eso es el que sería hoy de Economía, del 19 de marzo al 3 de abril de 1861. Al 29 de marzo, 30, 31, 1, 2, 3 de abril. 16 días. Como secretario de Fomento, reformó la ley de hipotecas, hizo efectiva la independencia del Estado y de la Iglesia, reformó el Plan General de Estudios, dotó con equipo los gabinetes de investigación del Colegio de Minería, seleccionó a los profesores de la Academia de San Carlos, una academia de arte que todavía en México es famosa, salvó cuadros de pintura de los conventos para crear una colección y una galería completa de pintores mexicanos. Designó a un pintor catalán, a un arquitecto y a un escultor para que salvaran del Colegio de Tepoztlán los tesoros de arte en la arquitectura, pintura, tallado e incrustaciones que contenía. En 16 días. El tipo era absolutamente alucinante. Pero voy a hablar de esto, nada más de este caso. Esto, que aquí desgraciadamente se ve muy pequeñito, es probablemente el mejor mural, el mejor trabajo de Diego Rivera. Yo no soy muy riverista, no soy muy muralista, y menos de Diego Rivera, que era bastante peculiarín. Pero esta obra yo me iba a verla. Estaba en el teatro, en el Hotel del Prado, sobre la calle Avenida Juárez en México. Y yo me iba, estaba en el bar, entonces tú te ibas, te tomabas una cerveza y mirabas la pintura. Luego, después del terremoto del 85, cuando el Hotel del Prado quedó totalmente dañado, fue necesario sacar esta pintura y ahora está en un pabellón del otro lado de la Alameda, unos 300, 400 metros de donde estaba, en un pabellón dedicado al mural, donde uno puede ir y babear sobre el mural durante horas, pero tiene miles de detalles. Pero tiene un detalle muy peculiar. Miren, voy a borrar esto. No voy a borrar, ¿no? Voy a ocultar esto momentáneamente. Cuando Diego Rivera pintó el mural, tenía allí a Benito Juárez arriba con la Constitución de 1857 y a otros personajes, y tenía a Ignacio Ramírez, el nigromante, sosteniendo un papelito así que dice: Dios no existe.
los seres vivos se sostienen por sí solos, bla, 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 bla. El escándalo fue absolutamente monumental cuando esto era encargo de un señor con mucho dinero, porque a Diego Rivera no lo podía contratar usted, lo contrataba la gente de mucho dinero. Y entonces pues, puso allá el nigromante y puso esto de y Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Y él puso Dios no existe. Rivera puso Dios no existe. Cuando se iba a inaugurar el Hotel del Prado, se pidió la bendición del arzobispo Luis María Martínez y dijo que no, que con eso puesto allí de Dios no existe, que él no bendecía ni al hotel, ni al mural, ni a nadie. Un grupo de estudiantes conservadores, o sea, fanáticos religiosos, entró al salón del hotel y raspó la frase blasfema. Así como la cara de Diego Rivera parece niño en este mural. Lo acusaron de comunista, mediocre, bla, 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 lo de siempre. Entonces, pues, Rivera volvió a pintar con lápiz ahí, Dios no existe. Pero el escándalo fue tan mayúscula que el personal del Hotel del Prado tuvo que cubrir el mural. Y el mural estuvo cubierto durante mucho tiempo hasta que Diego Rivera aceptó restaurarlo, porque lo volvieron a atacar, lo volvieron a destruir los fanáticos religiosos. Restauró el mural y cambió la polémica frase por conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836, que es donde dio el discurso de No hay Dios, don Ignacio Ramírez el Nigromante. Entonces lo que quedó fue esto. Esto es lo que quedó en lo como está actualmente el mural, conferencia de la Academia de Letrán del año 1836. Y voy a hablar de la conferencia de Letrán. Pero la Academia de Letrán no era una academia de verdad, no, o sea, era un grupo de amigos que tenían una especie de taller literario. Y allí había gente que había peleado en la independencia, como Andrés Quintana Roo, y gente que sería muy importante en la Reforma, como Guillermo Prieto y el propio el propio Ignacio Ramírez el Nigromante. Entonces, un día, un señor se acercó a la academia y les dijo, deseo leer una composición para que ustedes decidan si puedo pertenecer a esta academia, que como digo, era una tertulia de amiguetes que hacían literatura, poesía, historia, y algunos hemos tenido tertulias así. Sentóse Ramírez junto al señor Quintana, y dice, representaba entre 18 y 20 años, imagínenselo. Su tez era oscuro, pero con el oscuro de la sombra. Y bueno, aquí Guillermo Prieto, que es el que escribe esta relación, se va por la poesía, ¿no? Sus ojos negros parecían envueltos en una luz amarilla tristísima. Parpadeaba seguido y de modo nervioso, nariz afilada, boca sarcástica. Qué bonito se escribía en aquel entonces, ¿no? Pero sobre aquella fisonomía imperaba la frente con rara grandeza y majestad y como iluminada por algo extraordinario. Hijo, dan ganas a veces de irse a vivir al siglo XIX, pero bueno. Total que le dieron permiso pues al nigromante, a Ignacio Ramírez, a leer su composición. Dice que sacó del bolsillo un puño de papeles de todos tamaños y colores, algunos impresos por un lado, otros en tiras como recortes de molde de vestido y avisos de toros o de teatro. Arregló aquella baraja y leyó con voz segura e insolente el título, No hay Dios. La que se armó. Según lo cuenta Guillermo Prieto. El señor Iturralde dijo, yo no puedo permitir que aquí se lea eso, este es un establecimiento de educación, porque se reunían en un colegio. No es que la academia fuera parte del colegio, sino que el rector del colegio, que era parte de la tertulia, les prestaba un salón. Entonces el ministro Tornel dijo, este es un cuarto en el que ya somos todos mayorcitos. Otro dijo, no, que se ponga a votación. Y Quintana dijo, yo no presido donde hay mordaza, que era el que estaba presidiendo la sesión. Y Iturralde dijo, no se hará aquí esta lectura. Y Tornel dijo, se hará aquí o en la universidad. Y el señor Fernando Ágreda, que andaba por ahí de aficionado, dijo, pues lo hacemos en mi casa. Total, que Cardoso dijo, señor doctor,
no le ha de costar a Dios la silla presidencial esa lectura. No, eso será un vivorero de blasfemias. Y el padre Guevara, ojo con el padrecito, dijo una frase que a mí siempre me ha encantado. Dice: triste reunión de literatos, la que se convierte en reunión de aduaneros que declaran contrabando al pensamiento. Y triste Dios y triste religión los que tiemblan delante de ese montón de papeles bien o mal escritos. Al final ganaron los inteligentes y habló don Ignacio Ramírez, el nigromante, con un discurso que los dejó a todos absolutamente impresionados y a partir del cual se hicieron todos amigos de él, lo hallaron como un sujeto erudito, inteligente, que cuando después él se dedicó al periodismo, tenía 18 o 20 años, pero luego de dedicarse al periodismo tuvo la oportunidad de ser político, empezó a participar en política y fue subiendo y llegó a ser ministro de varios presidentes en varios momentos distintos, fue ministro de Juárez, y siempre fue pobre como una rata, además. Ya sé que suena muy raro, pero pasaron por sus manos millones de pesos de entonces, ¿no? Ahora son incalculables, y no se quedó con ninguno, vestía así como lo pueden ver ustedes, que francamente no es un dechado de elegancia. Fue diputado en la Constitución de 1857 y fue uno de los que más intensamente defendió la separación Iglesia-Estado y el hecho de que se prohibieran, y como estuvieron prohibidas en México hasta 1986, las órdenes monásticas, con el argumento maravilloso de que la libertad es un derecho irrenunciable, que hay derechos a los que no puedes renunciar, que el Estado no te puede permitir, la sociedad no te puede permitir que rechaces o que renuncies a un derecho como el derecho a ser libre. Y el voto de obediencia y castidad de las organizaciones eclesiásticas, pues evidentemente conculca la libertad de monjes, curas y monjas. Y fue probablemente uno de los grandes pensadores de México en ese sentido. Era lo llamaran uno de los liberales más puros, pero eran los liberales del siglo XIX, no los liberales como dice Milei o Ayuso, que son conservadores fascistas disfrazados de liberales, porque son liberales en lo económico, pero no en lo social, como era este señor. Podría hablar horas acerca del nigromante, es un personaje al que le he dedicado tiempo a estudiar su figura porque me cae muy bien, pero los dejo con eso, ya que me habían pedido que hablara yo de don Ignacio Ramírez el nigromante, pues allí tienen un poco de su historia y un poco de lo que hizo por el México de hoy, aunque mucho de su trabajo se haya echado a la basura. Y yo quiero recordar, y esto sí es importante, el día que yo conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, de quien después fui uno de sus muchos asesores de comunicación, yo no me doy ínfulas, no saludo con sombrero ajeno, pero el día que conocí a Cárdenas, en un desayuno que hacíamos un grupo de editorialistas, yo escribí editoriales en el Diario de México y había gente del Universal, de Excelsior, de varios periódicos. Y invitábamos a políticos, pero pagábamos nosotros para que no nos pagara el desayuno el político. Y ahí llevamos a Zedillo, y allí me declaró Zedillo su odio. Y ahí llevamos a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cárdenas acababa de aprobarse el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y en el Congreso el voto del PRD había sido a favor de restaurar relaciones con el Vaticano y empezar a echar para atrás las leyes de reforma y la parte de la separación Iglesia-Estado de la Constitución del 57 y del 17. Y yo me acuerdo, yo le reclamé muy enérgicamente a Cuauhtémoc Cárdenas cómo era posible que un partido de izquierda votara de esa manera. Me dio algunas explicaciones de política internacional con las que no estuve de acuerdo ni estoy ahora. Pero ahora que en México tenemos cosas como la gente de las sectas
anotada para ser juez y a diputados encomendándose a Dios y rezando en el Congreso, pues nos damos cuenta que está en México al menos pues, algunos años antes del No hay Dios de 1863, de esta maravilla de personaje que fue Ignacio Ramírez, el nigromante. ¿Qué me dicen? Yo siempre he dicho que los comunistas y los fascistas son dos caras de la misma moneda. Y sí, porque son la cara autoritaria. ¿Sí? El comunismo es la izquierda establecida por la vía de la dictadura autoritaria, con lo cual en gran medida deja de ser izquierda. Y también la derecha, cuando tú hablas de libre mercado y tienes una dictadura autoritaria de derecha, pues los empresarios no son libres, están sujetos a la dictadura autoritaria. Entonces lo que une al comunismo y al fascismo es eso, su vocación dictatorial, autoritaria y violenta, su creencia de que la violencia es la solución para los problemas que tienen las sociedades. Es uno de los problemas que tienen, ¿no? El otro problema del comunismo, del marxismo en concreto, es que sus propuestas de organización de la economía de una sociedad pues no son viables. ¿Qué más me dicen ustedes para hablar de lo que dicen ustedes y no solo de lo que digo yo? Dice, nombre de transmisión, sí, están todos muy contentos. El Escuadrón 201, me están hablando del escuadrón mexicano que peleó en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur, porque mi queridísimo capitán Roberto Vega González, a quien pude entrevistar en alguna ocasión, y cuyo libro Cadetes Mexicanos en la Guerra de España me parece fundamental, creo que lo tengo aquí. No, pero un día lo traigo para que lo veamos, me lo firmó. Pero él estuvo en el ejército de Estados Unidos. Él regresó de España después de 100 días condenado a muerte en las cárceles de Franco. 1000 días, perdón, 3 años. No, pero un día lo traigo para que lo veamos, me lo firmó. Pero él estuvo en el ejército de Estados Unidos. Él regresó de España después de 100 días condenado a muerte en las cárceles de Franco. 1000 días, perdón, 3 años. La presión lo recibió su madre, le dijo, no te quiero volver a ver en el ejército. Y él dijo, no, mamá, no vuelvo yo a nada militar, nada. Uy, militar fuchi, militar. Entonces, luego su madre murió y fue la guerra y él se fue a enrolar en el ejército de Estados Unidos. Bien preparado y no como fue el ejército republicano que pues estaba el arma y la munición no era de la calibre del arma, entonces tenías que andar buscando a alguien que tuviera munición de tu calibre para intercambiarlo, ¿no? Y hacían tiquitacas de munición y armas para poderle disparar al enemigo, que era el antiguo ejército español levantado con golpe de estado contra el legítimo gobierno, ¿no? Una cosa, y por eso él se metió al ejército estadounidense. Bueno, me dice Carla Bullosa, y esto es importante, el Escuadrón 201 realizó 96 misiones, 53 de apoyo, 1900 horas de combate. Me quito el sombrero. Perfeccionaron el bombardeo en picado, en total se estiman 30,000 bajas japonesas en las Filipinas durante la batalla de Luzón, que es una de las batallas tremendas del teatro del Pacífico Sur, que a mucha gente se le olvida, por supuesto. Pues gracias por la información, Carla. Efectivamente, entonces el Escuadrón 201 entró en combate como debe de hacerse. Y que no, yo cuando hablo así, parece que soy belicista, parece que soy guerrerista. Soy absolutamente pacifista, pero no un pacifista radical.
Yo nunca golpearía a nadie, a menos que se lo mereciera. Pero si alguien me da un bofetón, yo no pondría la otra mejilla. Yo creo en la legítima defensa, por eso defiendo a Ucrania. Creo en la legítima defensa, por eso defiendo a los palestinos, no a Hamás. Creo que un pueblo tiene el derecho a decidir por sí mismo y no creo que ninguna agresión deba ser recompensada, ni la agresión de Estados Unidos en Vietnam, ni la agresión china en Corea, ni la agresión fue china, fue soviética, creo que fue soviética, ni la agresión soviética cuando tomó Hungría o cuando tomó Checoslovaquia. Yo creo que allí fue a los 13 años en la toma de Checoslovaquia cuando yo dije es que con esos, en el equipo de estos yo no puedo jugar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no estoy a favor de la guerra, pero si se hace tienes que hacerla bien y tienes que hacerla sabiendo lo que haces y tienes que hacerla para ganar, sobre todo si ganan los buenos, ¿no? ¿Te gusta el béisbol? Me gusta mucho, practiqué béisbol. Mi primer deporte de niño fue el béisbol. Lo he contado que en México había 2 ligas infantiles, la Azteca y la Maya. Yo jugaba en la Liga Maya, era pitcher. Por cierto, me dieron un pelotazo en la cara. Uno de mis primeros recuerdos de infancia es que tiro la pelota al plato y el tipo la prende con el bate y me la pone en la cara. Pero sí me gusta el béisbol y he seguido muchísimo el béisbol. Siempre fui Dodger de Los Ángeles, sobre todo en la época en la que estuvo Fernando Valenzuela pichando, lógico. Estoy hablando de los 80s, 90s. 80s, sí. ¿Por qué la gente colecciona cosas? No sé. ¿Que hay info detrás de la psicología del coleccionismo? Seguro que la hay. Habrá que buscarla, ¿no? Yo colecciono cosas, antes coleccionaba cosas reales, ¿no? Luego descubrí que las cosas materiales siempre las dejas atrás cuando te mudas y se echan a perder y cosas así. Entonces ahora, por ejemplo, tengo una amplia colección de canciones de la mina, de canciones dedicadas a la minería. Ayer me encontraba yo precisamente una muy antigua, pero que no sabía yo que existía, que es el blues del pulmón negro, de la silicosis. Black lung es la enfermedad del minero de carbón, la silicosis, el depósito de restos de carbón en el interior de los pulmones que provocan insuficiencia respiratoria. Entonces la agregué a mi lista de canciones, una lista de canciones sobre la mina, una lista de canciones sobre el batallón de San Patricio en México y cosas así. Pero coleccionar es tener, ¿no? ¿Te gusta tener cosas? Gusta tener cosas bonitas. Y a coleccionar cromos de distintas cosas y muñequitos. Star Wars, tenía yo todos los muñequitos. Y ya era yo un adulto, yo no era yo un niño. Decidí que compraba los muñequitos de Star Wars. Se perdieron todos y se movieron por ahí. Luego me enteré que el Darth Vader que tenía yo con la capa de plástico era así como muy valioso. Ya no sé ni dónde estaba. Susana Villarreal, ¿la visión materialista limita el estudio de la conciencia y la realidad? A ver, la visión materialista es considerar que el universo está hecho de materia y no de nada sobrenatural. Yo creo que yo soy materialista. A ver, entonces dice, ¿limita el estudio de la conciencia? No. Tú estudias la conciencia como un producto de la materia. Porque hay una cosa muy observable, ¿no? Cuando a alguien le cortas la cabeza, pues deja de estar consciente, deja de actuar como si estuviera consciente, deja de comunicarse como si estuviera consciente. Si le hace ciertos daños en el cerebro, su conciencia se altera gravísimamente. Puede tener problemas de memoria enormes. Nuestra conciencia en gran medida es nuestra memoria. Puede tener graves trastornos de personalidad, ser otra persona, que por lo tanto considerarías que tiene una conciencia distinta. Es decir, sabemos que la conciencia está íntimamente asociada a nuestro encéfalo y sus procesos. Estudiarla es relevantísimo y se estudia por muchos medios, no solamente estudiando las conexiones neuronales, como creen algunos, los filósofos creen eso mucho,
sino con estudios psicológicos, con estudios como el de la autoconciencia del espejo que mencionaba yo la semana pasada, y menos aún de la realidad. La realidad es material. Cada cosa que hemos descubierto es que toda la realidad es material. Todo lo que parece milagro no lo era, y todo lo que parece sobrenatural pues no lo era o no existía. Era pura fantasía. Y hay una cosa aquí bien interesante. Lo vamos a ver en los comentarios, pero lo voy a adelantar. La gente te pregunta, bueno, si tú no crees en Dios, pues explícame la conciencia, o explícame cómo nació el universo, o explícame cómo comenzó la vida. No puedo. La ciencia no lo sabe todo. La ciencia va averiguando cosas. Y eso está en el gran universo de cosas que la ciencia no sabe. La ciencia no sabe nada, no sabe todo, pero lo que sabe lo sabe con certeza. En cambio, la religión y la filosofía no saben nada, pero te aseguran que lo saben todo y te explican todo. Te explican cómo empezó el universo, y te explican cómo empezó Adán, y te explican porque se lo inventan. Y no hay pregunta difícil cuando te puedes inventar las respuestas. Entonces, yo siento que el materialismo es la única forma de estudiar la realidad. Y la conciencia es real, no es nada sobrenatural. No existe fuera de nuestro cuerpo. No existe sin el encéfalo. Entonces, por lo tanto, la complejísima función del encéfalo, cómo genera la conciencia, pues ojalá lo sepamos algún día. Hay que trabajarlo. Pero piensa en una cosa muy importante. La estructura más compleja que parece existir en todo el universo es el encéfalo humano. Y es producto de una evolución de lo más rara, de lo más extraña, sometido a cuestiones de lo más diversas para que esta humanidad llegara a tener este encéfalo. Tenemos primos que tenían encéfalos parecidos, pero no como este. Entender el sistema más complejo que ha generado algo tan complejo como la evolución después de millones de años no es fácil. Entonces, pues no es una respuesta que vamos a tener rápido. No creo que sea una respuesta que vamos a tener rápido. Muchos creen que generas conciencia al juntar muchas conexiones neuronales, pero no creo que se trate de eso. La inteligencia de una ardilla con hambre es una inteligencia espectacular, y la cantidad de neuronas que tiene pues muy reducida respecto de la humana, ¿no? Entonces, yo creo que así es como hay que estudiarlo, como un fenómeno material, pero como un fenómeno de una complejidad enorme. Y hay muchas cosas mucho más sencillas que todavía estamos lejos de comprender. Así que habrá que ser pacientes con la ciencia porque es la única que nos ha permitido conocer cosas hasta ahora. ¿Crees que con el apagón y la situación actual podría replantearse la postura antinuclear de Pedro Sánchez? No lo creo, pero lo deseo vivamente, lo deseo intensamente. Sobre todo, de lo que se ha venido hablando ya en las últimas fechas es en el aspecto económico, y el aspecto de que son las eléctricas las que instalan las nucleares, y que fueron las propias eléctricas las que pactaron el cierre de las nucleares y ahora no quieren. Y Pedro Sánchez ha dicho, si quieren cambiar el calendario de cierre de las nucleares, adelante, háganlo. Entonces, tiene muchos intríngulis de los que yo no estoy ni siquiera profundamente enterado. Lo único que sé es que las mentiras que se cuentan de las nucleares no se deben contar. Y que si se aceptan o se mantienen o se crean más o se cierran las que están, que sea sobre otras bases y que no sea sobre las bases de una propaganda mentirosa. David del Castillo, ¿crees que los filósofos de formación pueden servir para enseñar cosas tipo historia de las ideas o historia de la filosofía? ¿O mejor historiadores? Yo creo que mejor historiadores, porque los filósofos se lo toman muy en serio. Yo me acuerdo de mi profesora de ética, la hice sufrir lo indecible. Porque ella nos iba a dar una clase de ética. Fíjate, que siempre pasa esto. La clase se llamaba ética, el curso se llamaba ética. Tú ibas a estudiar ética. Y ella venía y te contaba la historia de la ética. Entonces te presentaba los argumentos de los sofistas. Y tú los oías y decías, pero eso no es cierto por esto y esto. Entonces se enojaba mucho. Salma se llamaba mi profesora de ética. Se enojaba muchísimo. No, pero es que eso lo vamos a ver en la siguiente clase.
Yo pensé que estábamos viendo ética. Entonces en la siguiente clase te planteaba ondas más aristotélicas y socráticas y platónicas. Entonces levantabas la mano, es que eso está mal. Y yo lo hacía constantemente, levantaba la mano y decía, eso está mal por esto y esto y esto. No, pero es que no, eso lo vamos a ver cuando veamos el Renacimiento. Y yo decía, entonces no estamos estudiando ética, estamos estudiando historia de la ética. Y pobre mujer, yo sí, es de los profesores a los que yo se los hice pasar muy mal, lo sé. Y no me puedo arrepentir porque yo hacía lo que me parecía correcto, ¿no? Pues estamos hablando del pensamiento y yo puedo pensar libremente. ¡No! Tú te callas hasta que lleguemos a ese punto. Entonces, yo sí sería mejor a los historiadores. ¿No? Nadie mejor que un historiador te puede explicar la Segunda Guerra Mundial. Hay una historiadora estadounidense que yo he estado oyendo recientemente, de esa gente que además tiene datos que no sabías que pudieran existir y que sin embargo influyen en por qué Hitler pierde la guerra. La oyes absolutamente embelesado porque no te está contando nada más que los hechos, pero bien contados. Yo tuve una profesora historiadora cuyas hijas andaran por allí. Ella era del exilio español, Margarita Carbó, que se especializó en el estudio de los anarquistas mexicanos de los hermanos Flores Magón. Y Margarita Carbó te contaba la historia con vicios que creo que yo tengo al contarla. Me acuerdo de la hormiguita napoleónica. Había una hormiguita napoleónica que te andaba contando la historia de Napoleón. Y esto hacía la clase amena, divertida, interesante, y además te enterabas de lo que había pasado con Napoleón. Entonces, no, yo me quedo con los historiadores. Pero los historiadores de verdad, te tiran el stream porque hablas de temas incendiarios. No es cierto, soy de lo más... Pero sí, esto es como cachorritos y gatitos. Los gatitos no me gustan. Me gustan los cachorritos, me gustan los perritos. Es como perritos, pero los pachoncitos y pelitos grandes. Muy esponjojitos, como dice mi hija. Mi hija no dice esponjositos, sino dice esponjojitos. Entonces así, perritos esponjojitos. Este es un streaming de pura buena onda y de pura buena... todo es amor. ¿Conoció usted sobre Toussaint, un argentino que hacía espectáculos de hipnosis y mentalismo en televisión? No, hacía escapismo y tragaba sables típico, o sea, era faquir y mago. Esto que pasó con Diego Rivera y el Nigromante es casi lo mismo que ocurrió con la exposición artística La Avenida del Señor este año. Sí, y ocurrió antes, y ya no voy a oír, ya no hay problemas de audio, esto de estarme oyendo a mí me desespera. Ocurrió hace muchos años, y fue un escándalo, porque además fue una de las veces que yo tuve enfrentamiento, más que nada periodístico, porque no me veía ya no me veía la cara, Serrano Limón. No fue antes del programa de televisión, porque lo acusé en el programa de televisión de esto. Un artista guatemalteco asesinado en México durante muchísimo tiempo, que era Rolando de la Rosa, en una exposición tenía un cuadro que no recuerdo bien cómo mezclaba a Marilyn Monroe con la Virgen de Guadalupe. Y las hordas de salvajes de Serrano Limón, del Comité Nacional Pro Vida, que se hacían llamar, fueron a impedir que la gente entrara a la exposición diciéndoles que eso era el anticristo y el satanismo y de estas fantasías perversas que ocupan sus días y sus noches de esta pobre gente, ¿no? Y el escándalo fue gigantesco y se cerró el museo y se retiró el cuadro y Rolando de la Rosa tuvo que huir de México. Tuvo que huir de México porque ya no podía trabajar ni como pintor ni como profesor de pintura. Fue una cosa absolutamente horrorosa. Deja acordarme al menos cuándo fue esto, porque es el otro escándalo anterior, y me acordé mucho de Rolando de la Rosa, ahora que pasó con la Avenida del Señor, que tenía más intención de ser provocador, creo que el propio Rolando de la Rosa, ¿no? En los años 80 fue censurado por el gobierno por su obra Virgen Marilyn, luego de una manifestación convocada por la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas. Alguien corrija la Wikipedia y ponga que los grupos fundamentalistas eran el Comité Nacional Pro Vida, a cargo del salvaje Serrano Limón, que a Jesús Rodríguez también le cerró una...
Bueno, una vez los chicos de Serrano Limón se subieron al escenario y le pegaron no es mejor si la pegaron o la empujaron, pero bueno, ejercieron cierta presión física sobre los actores de una obra que tenía Jesús A. Rodríguez, que está muy chiflada ahora, no, es otro tema. Y yo en el programa de televisión de Madonna me acuerdo que le reclamé tanto lo de Rolando de la Rosa como lo de Jesús A. Rodríguez. Estaba cabreadísimo conmigo el tipo este. Ahí del hombre bicentenario, sí, pero ya no me acuerdo ni de qué va. Leí toda la ciencia ficción que había de la Edad de Oro. En el siglo XIX no hay Dios, era todavía de valientes y temerarios. Absolutamente, absolutamente. Y todavía que estaba este ambiente muy de la Ilustración, que eran los liberales de la Ilustración, los liberales seguidores de la enciclopedia francesa. Pero hoy en día el no hay Dios no lo puedes decir en Arabia Saudí o en Irán o en Afganistán o en los Emiratos Árabes Unidos. No, cuidado. Hay muchos lugares donde todavía decirlo no se permite. Haciendo limpias con pollos en el Congreso hacen los... Bueno. Ahí vemos sus papagayos. Son ustedes tremendos. En mi municipio de Loreto, Zacatecas, hay una comunidad llamada El Nigromante, seguramente es por don Ignacio Ramírez, no por otra cosa. ¿Soy yo o se corta? ¿Cómo que otra vez se está cortando? Nada más me quité el... Sí. Dice Gelvita Minino, si presenta microcortes el streaming, salgan y vuelvan a entrar, no es tema de Mauricio, es de YouTube. Que hay un botón que si le doy mucha... El control de ruido, si le doy mucha galleta, me corta a mí, lo sé, pero se supone que están diseñadas las cosas para que no pase. Uy. Bueno. Calderón, cuando era diputado del PRD, le dio un reconocimiento a su líder pedófilo, su secta. No, era diputado del PAN. ¿No? David Gerson García Calderón, cuando era diputado del PRD, le dio un reconocimiento a su líder pedófilo de su secta Nación de la Luz del Mundo a nombre del Congreso Mexicano. Ahora es morenista en NESA. Esto fue cuando ya se habían cargado el PRD, ¿no? El PRD pudo ser, pero el liberalismo es una doctrina política y económica. Sí, yo estoy con la doctrina política y no con la doctrina económica. ¿Sí? Yo soy un socialdemócrata. Dice que si recargas la página... Mauricio, ¿qué opina que los trus, rockeros y metaleros no entienden que artistas disfruten de otros géneros? Por ejemplo, que las chicas de The Warning escuchan a Taylor Swift, Cariel, Paco Amoroso, K-pop, saludos. No son trus, son fanáticos bobos. La música es un espacio enorme y cabe muchísimo. Y si te dedicas solo a un género, tú estás perdiendo mucho, pero el que se lo pierde eres tú. Yo soy rockero, esencialmente rockero, pero disfruté mucho el folclore y el canto nuevo, y hay cosas que todavía disfruto. La chanson francesa me encanta, soy fan de Jacques Brel, soy fan de Edith Piaf, me gusta el jazz de los años 30, me gusta el blues, me gusta el folclore celta sobre todo, en general británico, estadounidense por supuesto, en inglés, anglo digamos. Pero ese se reúne mucho con el folclore del norte de Europa, que a veces tienen cercanías muy estrechas. Me encanta la música, la gaita asturiana y la gaita gallega. Me gusta la música georgiana cantada por el trío Mandili y otros grupos, pero hay una tradición de música vocal georgiana enorme. Hay cosas de pop que me gustan mucho, hay metal incluso que me gusta. Y cantaba yo boleros. Y rancheras, ahora menos, las rancheras acabaron cayéndome mal, los boleros, algunos. Una lámpara sin luz me sigue pareciendo uno de los grandes logros de la música mundial. Y todos los músicos beben de todos lados. Tú oye, y ante estos trus, rockeros y metaleros, que lean de dónde salieron muchas de las canciones, los riffs
de sus héroes. Cuando busquen y encuentren a Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore, que para mí es uno de los guitarristas más fascinantes. Cuando te explica cómo el riff es una inversión, está inspirado en una inversión de la quinta de Beethoven. O sea que dijo Ritchie Blackmore, si en vez de ta 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 ta, ta 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 ta, entonces invirtió el tema de la quinta e hizo una invención sobre la inversión, es decir, desarrolló la inversión del tema. Y en alguna entrevista lo dice con la cara dura que siempre ha tenido Ritchie Blackmore, y es que yo a Beethoven le debo un dineral, porque es probablemente el riff más conocido de la historia del rock. Todos los grandes músicos del rock han tenido influencias de otros lados porque no puedes vivir sin ellas. Sin el blues no existe el rock. Sin el blues no existen los Rolling Stones. Es absurdo. Yo creo que es absurdo. Por supuesto, The Warning bebe. Yo sé que beben mucho en el K-pop. Sé que beben mucho en el metal japonés. Y que beban de donde sea. ¡Qué bueno! Porque también han bebido de Metallica, pero han bebido de Rush. Pero han bebido de Kurt Cobain, que no lo soporto, y han bebido también de grupos o Van Halen. Y cuando ellas te hacen la lista de sus influencias, pues son de todos lados. Y el resultado, ¿qué es? Que los que reaccionan a su música dicen, es que tiene cosas así como que me suenan como a Dream Theater, pero es como Metallica, pero con algo de... Es otra cosa, es lo que hacen ellas, y nadie más que ellas lo hace, no están imitando a nadie, están procesando su digestión musical de muchas fuentes. ¡Qué bueno! ¿A quién? A Paulina le gustaba mucho un compositor clásico en concreto, se lo oí en una entrevista. So what? No, que no sean tontos. La música es una. Hay partes de la música que pueden no gustarte, pero no puedes decir que solo te gusta un género, no, o por amplio que sea, ¿no? ¿Has sido un concierto de McCartney? No, nunca, no pude ir. ¿Para cuándo un vídeo sobre Perón? Pa' nunca. Yo tengo amigos peronistas que les he preguntado qué es el peronismo. Gente que estuvo en la guerrilla peronista de los montoneros, cuidado. Y que le dices tú, ¿qué es el peronismo? Y dice, y es difícil de explicar. Y alguno lo ha intentado, pero ninguno lo ha logrado. Entonces, pues no puedo yo. ¿Alguna canción de Tool que te guste mucho o no te gusta el grupo? No soy muy fan del grupo, no, la verdad. Mi hija mayor era muy de Tool. Ella sí, y ella va a festivales y a conciertos de Tool. Las quise convencer que fueran ahora que estaba Evanescence y The Warning en Canadá, porque iba cerca de donde están ellas, pero no, finalmente no lo fueron a ver. La Liga Olmeca, la Olmeca, no era Azteca, era Olmeca. Fue primero la Olmeca que la Maya, probablemente yo jugaba en la Maya. Gracias a Mauricio por defender y propagar la ciencia y el pensamiento crítico. Su trabajo es invaluable. Si les preguntas a los filósofos, mi trabajo es sin valor. Gracias a Mauricio por defender y propagar la ciencia y el pensamiento crítico. Su trabajo es invaluable. Si les preguntas a los filósofos, mi trabajo es sin valor. Sí, la Olmeca se estableció en 55, la Maya en 56. La ciencia tiene la humildad de admitir. La fe tiene la arrogancia de decir que ya lo sabe. Y la filosofía te hace
conmigo, ese que dice el propósito del universo. ¿Cómo puedes tener los dídimos para escribir un libro que se llama El propósito del universo que tú me vas a explicar si no sabes ni física? Es increíble. Bueno. ¿Crees que Sánchez desconoce lo nuclear o sabe lo que tiene que saber, pero trata de mantener una imagen popular? No, yo creo que no lo sabe, no está informado, porque el ambiente que lo rodea es de la repetición de los mitos. Es el ambiente que está en mi partido. Cuando yo le cuento cosas a la gente en el partido, me ven como, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Pero no murieron 150,000 personas en Chernóbil. No, murieron 150. No hay más muertes registradas directamente por Chernóbil. Bueno, pero entonces en Fukushima sí. Fukushima hubo un muerto, pero se cayó en un andamio, no fue por la radioactividad. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Si lo haces bien, no se hace mal. Y a mí me duele que mi amigo, bueno, no mi amigo, pero mi conocido y creo que amigo en cierta medida, Alfredo García, operador nuclear, esté muy, muy metido ahora desmontando los bulos de Pedro Sánchez sobre la energía nuclear. Y me duele, ¿no? Porque yo he estado en la pelea de Alfredo todo el tiempo en favor de la energía nuclear y me parece que a una persona que habla desde la ignorancia no se le puede acusar de decir bulos. Entiendo que es su retórica y que es su forma de defender su creencia su convicción de que la energía nuclear es importante y que salvará al mundo, como lo dice su libro. Pero libro con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero me gustaría que esas dos partes se unieran. El audio del FAL y yo de audio fue de ellos, vale. ¿Qué has oído de los historiadores argentinos desmontando las mentiras de Agustín Laje? Nada. Si me lo puedes mandar, me interesaría mucho. Si hay notas periodísticas o algo sobre eso, me gustaría mucho. ¿Cómo se llama el historiador estadounidense? No me acuerdo. Es que es una señora que además tiene aspecto de antigua, sus gafitas, el pelo pegado atrás con un moño atrás, y usa una americana o saco muy grande, su camisita blanca, y te explica las cosas y te quedas tú como, no es cierto, de verdad, sí. Mis novelas clásicas favoritas, El Quijote es una de ellas, por supuesto. ¿Qué otra sería? Clásica, sí, que podríamos llamar clásica. Pues el cuento del Grial, fíjate. El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes, que es el inicio del cuento, donde se inventa la historia del Grial, precisamente. La novela me parece deliciosa. De esa misma serie de él, me gusta mucho El Caballero de la Carreta. Yo leía novelas de caballerías, pero no me volví loco como El Quijote. ¿Qué otra me parecería fundamental? Es que ¿dónde paras lo clásico, no? Frankenstein me parece un clásico. Drácula es menos buena como novela. Frankenstein está mejor escrita. Me gusta más el teatro, fíjate. El teatro clásico me atrae más. Yo antes que leer una novela clásica, ahora volvería a ver La vida es sueño, Encantado de la vida, o Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Serrano Limón sí murió Serrano Limón. Cerrado Limón le llaman. Sí, es que leo los chats, es que voy al ritmo de los chats. ¿Te consideras oaxaco? No, nunca viví en Oaxaca. Visité Oaxaca 5 o 6 veces en mi vida, pero no, yo soy chilango de toda chilangués. Nací en el Hotel El Camino Real, por cierto. Donde está el Hotel Camino Real está el Hospital Inglés ABC, se supone que ahí nací yo. Ahora en las redes sociales se dice que las palabras Latinoamérica e Hispanoamérica son imperialistas. ¿Qué opinas? Que no sean estúpidos. Les haría bien. Decimos Latinoamérica para embarcar a Haití y a Brasil.
Si dices Hispanoamérica, pues ya te echas a Brasil, que no es por dar, pero es un cacho grande de Latinoamérica, y echas a Haití, que tiene el orgullo de ser el primer país que se independizó en todo el continente. Y si dices Iberoamérica, pues como que tampoco me hace muy feliz. Quedó Latinoamérica, es que es un nombre. Mauricio es aquel nacido en Mauritania. Yo nací en Mauritania, no. Es un nombre, denota, no define. Latinoamérica denota, no define. Cuando dices latinoamericano, todo el mundo entiende que es del Río Bravo, o como dicen en Estados Unidos, el Río Grande, para abajo. Todo, incluido el Caribe, incluido todo. Eso es Latinoamérica. Denota, no define. Todo es imperialista, todo es fe. Bueno, de repente se corta, dice Heriberto otra vez. Ahora sí se corta. Abre y cierra otra vez, me funcionó. Refrescan la página. El problema de Fukushima no fue la central, sino los muros para contener los tsunamis, que no se calcularon para una ola de más de 5 metros o algo así. Así es, efectivamente. Pero bueno, yo por Fukushima perdí hasta una invitación al programa de radio. ¿Es necesario gamificar tanto la enseñanza? No es necesario, pero a veces es útil. Cuando tú propones una forma de dar una clase, no quiere decir que todas las clases deban hacerse igual, quiere decir que a lo mejor ese tipo de clases se benefician de ese tipo de enfoque. No lo totalicemos todo. Comentarios del nuevo Papa, que hay nuevo Papa y es igual a los anteriores. No pasa nada. Bueno. Va a alargarse muchísimo hoy lo de los comentarios. Por eso creo que nos vamos a alargar y por eso nos saltamos ya. Son solo 7 minutos que recuperamos. Saltamos cosas que sabemos que lo dejamos para la semana próxima. Pero hay una cosa de la que quiero hablar yo. Y es de Europa a salvar la ciencia y a salvar mucho más. Mira. Como debe de ser, como es razonable, como suele ocurrir, como caracteriza a la derecha el antiintelectualismo y la anticiencia, pues Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos va en contra de la ciencia. Va en contra de la medicina, por supuesto, a través del hecho de poner a Robert F. Kennedy Jr., un antivacunas, a cargo del Departamento de Salud y Servicios Sociales, que es el ministerio, es la secretaría. Se llama departamento, él se llama secretario. Y ha puesto a cargo de los seguros de Medicare y Medicaid al doctor Oz, que es un médico de la televisión, que también es un charlatán de mucho cuidado, y apenas ayer nombraba a una señora que es médica holística al frente de otra parte importante de la salud. La nombró Surgeon General, cirujano general, que es el asesor en medicina del presidente de los Estados Unidos. Surgeon General fue el que decía en los paquetes de tabaco de Estados Unidos, el cirujano general ha determinado que fumar es malo para su salud. Así empezó todo aquello que ahora es cajetillas con gente con cáncer y horrores así. Bueno. El día 14 de abril, por poner un ejemplo, la revista médica no es una revista de estas como el Hola, ¿no? Sino son los journals médicos, los journals donde se publican artículos que son papers científicos y que los médicos leen para estar al día de su especialidad. En este caso, este es un journal dedicado a enfermedades respiratorias y medicina del sueño. Se llama CHEST. CHEST significa pecho. El 14 de abril recibieron una carta del fiscal general del Distrito de Columbia de los Estados Unidos preguntándose si la publicación era partisana, es decir, si estaba a favor de un partido político, y preguntándole sobre su aceptación de puntos de vista alternativos. O sea, si podía meterse allí cosas de homeopatía, de herbolaria, de medicina holística, de quiropraxia y de todas las charlatanerías que te puedas imaginar. El Colegio Estadounidense de Médicos del Pecho, que la publica, confirmó que lo había recibido y que se lo había pasado a sus abogados, porque ¿qué están queriendo decir?
que ahora las revistas tendrán que actuar y publicar de acuerdo a las decisiones políticas. Como en la Unión Soviética, la ciencia se hizo como la quería hacer Lysenko, porque era grato a Stalin. La publicación MedPage Today, que se dedica a hablar precisamente de las revistas científicas, dijo que 3 journals habían recibido cartas así, amenazándolos o sugiriendo que podrían estar impidiendo que se publiquen cosas que el presidente quiere que se publiquen, por ejemplo, sobre la hidrocloroquina para la COVID, ¿no? Que no sirve para nada. Entonces, se les han pedido a estas revistas que respondan a 5 preguntas, entre ellas cómo protegen al público contra la desinformación, si aceptan artículos de puntos de vista competidores y cómo manejan los alegatos de que los autores han engañado a sus lectores. Claro, este alegato lo puede hacer cualquiera, simplemente porque se le ocurrió, como Robert F. Kennedy dice cosas sobre las vacunas que se le ocurrieron a él. Bueno, pero esto no solo pasó con esto, es que Harvard se ha quedado sin los 2,000 millones que le daba Estados Unidos, ya lo comentamos aquí, porque, dijo Trump, los estudiantes que tienen, los profesores que tienen, la actitud que tienen, no es estadounidense, no es American, y por lo tanto les quitamos el subsidio. Así de sencillo, esto fue hace 15 horas. La revista Nature, que es una de las más respetadas publicaciones científicas del mundo, junto con Science, ha contado primero el 7 de febrero de 2025 cómo los científicos ya estaban a nivel mundial luchando por salvar bases de datos de salud fundamentales que ya se habían empezado a retirar de la red en el caos de Trump. Entonces, esas bases de datos tienen información que es útil, pero Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos las puede borrar tranquilamente, ¿eh? No tiene ninguna obligación de mantenerlas. Y el 24 de abril, arriba a la izquierda, cuenta que los principales institutos europeos se unen a la carrera para salvar los datos científicos de los Estados Unidos. Varias revistas, varias universidades, toda la investigación médica que estaban haciendo los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que es la potencia más grande de investigación médica, están ahora bajo revisión. Se les han suspendido gran cantidad de subvenciones a científicos que estaban a medio experimento. ¿Sabes qué pasa cuando te paras a medio experimento? Que no puedes seguir después. Tienes que volver a empezar. Ha habido un embate brutal de Donald Trump y su banda contra la ciencia de Estados Unidos. Y la respuesta ha sido esta. Y yo estoy tan enormemente contento con esto como no se lo pueden imaginar. Elige Europa. Esto es una publicación en red de apenas hace 2 días. Hace solo 2 días está en la red. Elige Europa. Avanza tu carrera de investigación en la Unión Europea. Elige la investigación rompedora. Como centro líder mundial de investigaciones e innovación con libertad para la ciencia, la Unión Europea ofrece un entorno ideal para que avance tu carrera. Nueva oportunidad para los científicos en Europa. Lo que ha hecho Europa es decir, a todos los científicos a los que Donald Trump está persiguiendo, que les ha quitado sus fondos para investigar, que les está cerrando los institutos de investigación, vengan a Europa. Europa los recibirá. Europa va a estar al frente en ciencia. Hay que recordar una cosa. Europa tiene más publicaciones. La Unión Europea, los 27 países que conforman la Unión Europea, o como dice Fernando Lastra, los Estados Unidos europeos, publica más ciencia que los Estados Unidos. Así como económicamente están al nivel en Producto Interno Bruto ponderado por capacidad de adquisición, que lo tuve que explicar el otro día, es decir, por poder de compra, la economía de Estados Unidos y la economía de la Unión Europea son equivalentes. La Unión Europea publica más ciencia, pero menos ciencia de excelencia que Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el líder en publicaciones científicas de excelencia.
China viene todavía en tercer lugar. Pero no es que la Unión Europea esté perdida en ciencia, es que tiene un nivel muy aceptable, muy importante en la producción científica. La producción científica es el hallazgo de nuevas cosas. Y ahora Europa va a asumir o pretende asumir el liderazgo en ciencia. Elige Europa para la ciencia es el nombre, por supuesto, de todo el proyecto, pero también es el nombre de una actividad que se llevó a cabo en la Sorbona, donde habló, por cierto, el presidente Macron. Y este es un tuit de Ursula von der Leyen, la presidenta de Europa, que es de derecha, es liberal, es demócrata cristiana, y no tiene nada que ver con los liberales tipo Milei o tipo Ayuso, que dice: Europa siempre defenderá la ciencia y la libertad de aprender e inventar. A partir de las 11 de la mañana, sintonícenos, porque se lanzó en vivo esto, y descubran cómo la Comisión Europea desea ayudar a que los mejores y los más inteligentes elijan Europa para la ciencia. Esto viene al lado de lo que hablábamos de cómo Europa dejó que Estados Unidos se encargara de su defensa y ahora ha decidido que de aquí a 2027 va a tomar las riendas de su defensa porque ha perdido al aliado que le ahorraba el problema. Tú tienes a alguien que te ayude, te ahorra el problema, pues también, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que bien. El día que se va, dices, pues qué mal, tenemos el problema y vamos a resolverlo. Mucha gente que me habla, sobre todo en Twitter, más que en YouTube, me habla sobre Europa, habla con una ignorancia y con una Europa imaginaria que creo que nace mucho de la propaganda rusa, pero también de la propaganda estadounidense. El desprecio a Europa que ha expresado Marco Rubio o J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, son notables, ¿no? No les gusta Europa, lo cual pues, se puede responder como ustedes tampoco nos gustan a nosotros, o sea que ahí decreto un empate. Pero me hablan mucho de Europa y me hablan con esa imagen. Bueno, ¿pero qué va a hacer Europa ahora en defensa? Bueno, pues mire, está haciendo esto y esto, pero es que no tiene industria de defensa. Espera un momento, sí la tiene, aparte de que hay otras fuentes de obtención de los materiales necesarios para la defensa. Pero, bueno, pero es que económicamente están muy lejos de Estados Unidos. No, mira, te enseño datos. No, están más o menos el Producto Interno Bruto ponderado por capacidad de adquisición es del 15,3% de Estados Unidos, 15% de la Unión Europea. Hombre, no estamos en la calle, sobre todo si el 8% lo tiene Rusia, ¿no? Que es la que muchos ven como la gran potencia. Ahora, no, pero es que ¿qué van a hacer ahora que se van a quedar sin la energía rusa? Hay un proyecto precisamente para desconectar a Europa de la energía rusa, también fue presentado la semana pasada, y obviamente implica comprar energía en otro lado, porque tienes que comprar a los productores y Europa no es un gran productor, pero a quien hundes tú al dejarle de comprar gas es a Putin, no a Europa, ¿eh? Pero sí hay un proyecto de sustitución de fuentes, de fuentes sobre todo de gas natural. ¿Pero crees que Europa no está pensando en esto? Me da mucho la impresión de que todo está diseñado por eso que hacía la televisión rusa en 2022, cuando hacíamos todavía la tele rusa aquí. A fines de 2022, la tele rusa decía que los alemanes se habían salido a las calles a cortar con hachas los árboles de los parques para calentarse con la leña de los árboles de los parques. Entonces parece que no saben que la leña hay que secarla, porque si cortas un árbol y lo pones en la chimenea, te va a ahogar el humo. Son muy tontos. Pero estuvieron diciendo que en Europa nos íbamos a helar y nosotros en Europa, ¿qué tienes frío? Pues normal. Ya, pues si te metes en casa, pues enciendes la calefacción. Ah, mira. Y si hay calefacción, sí, en todos lados hay. Se ha generado una imagen falsa. Y yo le decía a alguien, mira,
El problema es este. Yo creo en el proyecto europeo porque es un proyecto de naciones diferentes que han estado en conflicto y que han aprendido mucho desde 1948 hasta hoy. Aprendido mucho incluso de lo que es la convivencia. Cuando yo con solo mi identificación de español puedo recorrer toda Europa sin necesidad de pasaporte, puedo trabajar en cualquier lugar de Europa sin necesidad de pasaporte, las cosas se ven distinto. Yo creo mucho en el proyecto europeo como un proyecto modelo de muchas cosas. Pero sobre todo, creo en Europa porque es la única potencia científica y económica que tiene un proyecto de futuro. Y desafío a cualquiera a que me argumente lo contrario. El proyecto de Putin es el proyecto de la recreación del imperio moscovita. Está por ahí del siglo XIII o XIV. El proyecto de Estados Unidos es el destino manifiesto de mediados del siglo XIX. No es un proyecto para el mundo. Es un proyecto para las dos potencias jugando al imperio en tiempos donde ya suena muy ridículo lo del imperio. Europa sí tiene un proyecto de futuro. Y curiosamente, mientras estaba yo contando esto, uno de los políticos de aquí de Asturias que más respeto yo, Fernando Lastra, decía lo siguiente en televisión, y creo que él puede pues resumirlo mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer jamás. Así que pues esto es lo que dice mi muy apreciado Fernando Lastra. Es considerar que la Unión Europea, la actual Unión Europea, la construcción de estos Estados Unidos de Europa, es seguramente la idea política más brillante de la edad contemporánea. Y que no podríamos imaginar nuestra realidad social, política y económica sin que existiera. Ahora bien, de un tiempo a esta parte nos están empujando a que miremos la maquinaria, la estructura, el funcionamiento. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se toman decisiones? Si es lenta, si es rápida, si está muy burocratizada. Y estamos, en cierta medida, todos poniendo los ojos en estas incómodas circunstancias. Yo prefiero analizar la realidad europea en función de los resultados. Esto es una manera más hegeliana de decirlo. Es una manera mejor de definir la verdad. La verdad son los resultados. Los resultados de la Unión Europea es el Estado de Derecho, el espacio progresista más importante de la historia de la humanidad. Es la garantía de la defensa de los derechos y de las libertades públicas. Y a eso sí tengo algo que añadir. ¿Dónde están defendiéndose los derechos? En los Estados Unidos, con la persecución de toda persona que tenga un color incorrecto. Europa ha sido enormemente generosa con los inmigrantes, no puede aceptarlos a todos. Pero la actitud de Europa ante la inmigración ha sido radicalmente distinta de la estadounidense. No están defendiendo las libertades. El Estado de Derecho que en Estados Unidos se está demoliendo completamente, donde se arresta a jueces por no hacer el capricho del señor presidente, del dictador, del Führer. ¿Dónde vas a buscar libertad, derechos, respeto del Estado de Derecho? ¿Estados Unidos? ¿O lo vas a buscar a Rusia? Donde la cantidad de gente que se tira por las ventanas cuando está en desacuerdo con el señor presidente, con el señor Führer, es enorme. Donde se encarcela a la gente por sus opiniones durante años, donde se persigue a los homosexuales, donde es legal apalear a tu mujer, como no lo era ni siquiera en la Unión Soviética, tuvo su momento enormemente feminista. ¿Dónde vas a buscar los derechos y las libertades y la visión de progreso y de avance para el mundo? En China tampoco. China también tiene un proyecto centrado en la gloria de China. Europa es el único proyecto de futuro para el mundo que vale la pena pelear. Y si a ustedes les han contado que Europa es otra cosa, infórmense.
porque no es así. Tenía yo como ejemplo, fíjense, de algo de lo que se está haciendo aquí, esto, que es una molécula antiviral de amplio espectro que acaba de ser anunciada por una investigación del área de enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario del IBIS en colaboración con la University Medical Branch, liderada por los doctores María Eugenia Pachón Ibáñez, Javier Sánchez Céspedes y Jia Zhou, que ha dado lugar a una publicación del estudio en la revista Antiviral Research. Esta es una colaboración que empezó en 2016 para identificar y desarrollar nuevas moléculas antivirales porque no tenemos nada eficaz contra los virus. Volvamos a recordarlo. Los antibióticos atacan bacterias, hay antiparasitarios que atacan parásitos, los antivirales que tenemos son muy limitados, cuando ya por eso usamos vacunas. Las vacunas fundamentalmente nos defienden de virus, porque hacen que tu cuerpo aprenda cómo combatir al virus, porque si ya te infectó el virus no hay más que esperar que te salves o te mueras. Así que era necesario desarrollar nuevas moléculas antivirales, dada la falta de alternativas terapéuticas para la gran mayoría de infecciones causadas por virus. Tras varias rondas, se seleccionó una molécula llamada JMX0312, espero que luego le pongan un nombre más bonito, por su potente actividad antiviral frente a adenovirus y citomegalovirus, y sus favorables características farmacocinéticas, es decir, cómo se comportan farmacológicamente adentro del cuerpo humano. Pero la idea es que, según dice el doctor Javier Sánchez Céspedes, nuestros resultados ponen de manifiesto la potencial utilidad de esta molécula para el tratamiento de enfermedades causadas por adenovirus, virus para el cual no existe en la actualidad un tratamiento específico y cuyas infecciones pueden resultar en una enfermedad diseminada grave e incluso la muerte, especialmente en pacientes pediátricos inmunodeprimidos. Los pacientes pediátricos inmunodeprimidos son aquellos que generalmente están bajo tratamiento contra el cáncer, pero el tratamiento contra el cáncer deprime el sistema inmunitario. Esta molécula ha mostrado potente actividad antiviral frente a virus ARN, poniendo de manifiesto el amplio abanico de patógenos frente a los que podría eventualmente ser utilizada como tratamiento. Esto se está haciendo. No sale en los periódicos, pero se está haciendo todos los días. ¿Necesita España en concreto invertir más en ciencia? Por supuesto. ¿Mejorarlo todo? Sí, sin duda alguna. Pero está allí. Europa está en la posición en la que debe de estar y quizás quienes me oyen fuera de España y algunos que me oyen dentro de España deberían replantearse exactamente qué creen que es Europa, porque yo mucho me temo que están muy equivocados. Dice, la derecha acostumbra a aceptar a la izquierda y a los LGBT de defender a Palestina. ¿Qué opina al respecto? El problema es no defender a Palestina es idiota. No es idiota que lo hagan los LGBT. Lo que es idiota es que defiendan al Islam o que defiendan a Hamás, porque el Islam es tremendamente homófobo, punto. Pero no es absurdo que defiendas a Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos son musulmanes y no quieren a los homosexuales. Te tengo una noticia, mira. Los musulmanes más radicales tampoco quieren a los ateos como yo. Y no por ello voy a dejar de defenderlos cuando son motivo de un ataque, son objeto de un ataque brutal como el que está haciendo el ejército israelí contra ellos y Netanyahu contra ellos. Y la mayoría de los ucranianos son religiosos ortodoxos. La iglesia ortodoxa ucraniana es la que domina en Ucrania, la que predomina, aunque hay gran cantidad de católicos. Pero los ateos no creas que son así como una mayoría aplastante. Y no por eso voy a dejar de defender el derecho de los ucranianos de defenderse contra Rusia. Me parece tonto eso. David del Castillo dice Óscar Torres que mejoran los salarios para los científicos en Europa. Todo es cosa de que las cosas den fruto. David del Castillo, se podría añadir que el proyecto chino de Xi es recuperar el imperio chino de los Han o los Ming. No por nada el mayor proyecto económico de Xi hacia Europa es la nueva ruta de la seda. Fíjate, efectivamente. Y en China no se puede saber ni siquiera cuánta gente se ejecuta porque es un secreto de Estado, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, como ya son las 10 de la noche, yo quiero hacer como quiera que sea, porque si no, luego se me complica muchísimo la cuestión.
Hoy vamos a hacer comentarios que no me acuerdo qué eran, pero creo que lo de hoy son los comentarios placentarios. Ahora lo vemos. Sí, efectivamente son los comentarios placentarios, y los comentarios placentarios le indican a usted que siendo las 10 de la noche nos alargamos media hora más. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible. Y fíjense que quité cosas antes de empezar el streaming. También es que las incidencias que hubo son absurdas. Bueno, Yuli Ximena Vergara Vargas, no. Yuli Ximena Rivera Vargas 4410 me dice: señor Mauricio, tengo una pregunta. Un amigo pertenece a la filosofía objetivista de Ayn Rand. Dice Reinand, pero es Ayn Rand. Pero pertenece a como quien pertenece a una religión, ¿no? Quien pertenece a una escuela filosófica es como pertenece a una religión, pero sin Dios, y a veces hasta con Dios. Dice que si el mundo practicara la economía predicada por esta filosofía sería un éxito, que Estados Unidos ya lo implementó en los inicios con los indios americanos y por eso su crecimiento. Para mí toda la filosofía objetivista actúa como una secta en busca de superhéroes, dejando de lado lo sensible, lo simple y lo humano. Me gustaría escuchar su opinión. Mi opinión, a ver, evidentemente vamos a ver. Si todo el mundo practicara la economía predicada por filósofos chorras, sería un éxito. Si todo el mundo practicara el anarquismo como se le ocurrió a Kropotkin, si todo el mundo practicara el marxismo como se le ocurrió a Marx y a Engels. Pero nadie nunca lo ha hecho, y ciertamente no lo hicieron los indios americanos, que no existen, porque en América había literalmente cientos de etnias totalmente distintas que no compartían absolutamente nada. Pero sí le recomendé que viera, y yo debía haberlo puesto aquí, el vídeo que dedicamos a Ayn Rand, la filósofa del egoísmo. Échale un ojo, allí está todo lo que opino yo sobre el objetivismo, sobre las barbaridades de esta mujer que era un ser verdaderamente lleno de odio, que creó finalmente una secta a su alrededor. Es increíble. Soy racionalista, pero creo una secta donde yo mando y me acuesto con quien quiero. Sí, por favor, ¿no? Es como lo más opuesto al racionalismo. Julián Collazos 3075, qué estupidez no creer que hay un Dios y ver todo alrededor y pensar que los animales, el cosmos y la belleza del universo en que existimos y somos se ha dado por un orden inexistente y sin inteligencia, a lo que definimos como un Dios. Y le respondo yo: qué estupidez creer que hay un Dios y ver todo alrededor y pensar que el cáncer, los parásitos, el abuso contra los niños, la tortura, la guerra, las peores enfermedades y la gente mala son dados por un Dios todo bueno. Principio et fin em similia. Principio, es que sería principio. Este es de los que tienen que corregir, como en la vida de Brian, ¿eh? Tu latín está un poco de aquella manera. Nacemos de derecha, vivimos en derecha, pero tenemos deseos de izquierda. Vale. Una vez que el deseo se hizo realidad, seguimos en derecha. Yo no sé de qué estás hablando, pero creo que tú tampoco. Entonces mi pregunta es, mi respuesta es: ¿qué tontería más mayúscula, gratuita, caprichosa y desorientada has soltado? ¿La inventaste tú solito o se la copiaste a Realpolitik? Es que ni siquiera para el premio Elton, de verdad, ni siquiera para el premio Elton. Beatriz Arienti-S2P, sobre el apagón, me pregunta, y por la respuesta lo pongo: ¿se sabe qué pasó realmente? Y le respondo: pueden pasar meses, como en otros apagones más pequeños en todo el mundo, para saberlo. No es tan fácil como ser tertuliano boca floja en televisión. En los 20 segundos alrededor del acontecimiento del apagón, hay de miles de plantas generadoras de todo tipo, desde eólicas en distintos lugares, plantas eólicas, plantas termoeléctricas, plantas hidroeléctricas, plantas fotovoltaicas,
De miles de plantas hay un total de más de 75 millones de datos que hay que analizar. Y el portavoz del PP quiere que se le diga en 24 horas qué pasó. Cuando ellos desde octubre no nos pueden explicar qué pasó con la Dana, y nosotros ya lo sabemos. Su presidente andaba donde no tenía que andar. Valencia. Es importante que tengamos esto claro, no es tan fácil saber qué pasó. Sol Oscuro 666 me riñe, has tenido un lapsus, Mauricio. Charles Dickens ha fruncido el ceño en su tumba. Sí, le atribuí el cuento de Navidad a Oscar Wilde y es uno de mis errores. Luego dice la gente que no reconozco mis errores, pero sí los reconozco. Entonces digo, ya, mi memoria falló y mi memoria con los nombres siempre falla. Es mi superpoder, ya lo hemos dicho. Julio Tobar 9729 dice, ahora, en el mundo real, José de Arimatea, estaba yo hablando del Santo Grial, precisamente la historia de cómo la literatura a través de Chrétien de Troyes inventa la historia del Grial, que antes no existía, no está en la tradición cristiana, hasta que en la Edad Media el novelista, el primer gran novelista de caballerías francés, Chrétien de Troyes, que inventa además buena parte de la leyenda arturiana, lo inventó el Grial, que era una bandeja, no era una copa. Y dice Julio, ahora en el mundo real, José de Arimatea, que era quien acogió a Jesús y a sus discípulos, fue también quien les prestó las copas, platos, servilletas, etc. Ahí el anacronismo es precioso de las servilletas. Que sea lo que se usó en una cena tradicional de Pascua judía. Por lo que una copa en la que vivió un palestino antes de ser crucificado alrededor del año 30 debió haber existido. Y le digo, mira, lo siento, no hay en la Biblia ninguna indicación de la fantasía que cuentas. A José de Arimatea solo se le menciona cuando pide el cuerpo de Jesús, no antes. La fantasía que cuentas es una fantasía posterior a las otras fantasías. Y dice David Guillén, 6619, siempre es una pregunta que siempre te hacen, ¿no? Tú dices, el PSOE, el gobierno del Partido Socialista actuó bien al gestionar la crisis del apagón. ¿Y si hubiera sido el gobierno del PP, sería igual su postura? O sea, usted opina porque es del PP y del PSOE y no por si está bien o mal. Como quien dice, está sugiriendo que yo soy un deshonesto. Le digo, mira, depende cómo hubiera reaccionado el PP. Si hubiera culpado a ETA, como en el 11M, o dicho que no pasaba nada, como pasó con el Prestige, o culpado a un muerto, como en el Yak 42 y en un descarrilamiento, o se hubiera ido 5 horas a una misteriosa comida mientras morían cientos ahogados, o si se hubiera ordenado un protocolo que dejó morir a más de 7,000 inocentes, como lo hizo Ayuso con la pandemia en Madrid, mi postura sería la misma que he tenido en esos casos. No se trata que sea el PSOE o el PP, sino de si se hizo una buena gestión. Y si la hiciera el PP, la reconocería yo. Pero algunos sufren diarrea cuando el PSOE gestiona bien. Moonlight 5111 se escandaliza que Pablo Iglesias es amigo de Putin. El partido amigo de Putin en España es Vox, que yo sepa. Sí, también. No suelo ver sus programas, pero decir que Pablo Iglesias es amigo de Putin creo que es desacertado y es legítimo que lo diga. Yo diría que incluso es mentira. Está bien aconsejar a los demás no ser sectarios, pero es importante aplicarse ese principio. O sea, ya me está llamando sectario a mí. Íbamos bien. Le digo, a ver, te explico. Lo dije en el vídeo, lo repito rápido. La base, el negociazo de Pablo, jamás ha dicho que Putin ha cometido crímenes de guerra, jamás ha pedido la retirada de Rusia de las zonas invadidas y espuriamente anexadas. Todo el tiempo el equipo de periodistas y sobre todo la agente de Putin, Ina Afinogénova, han pedido negociaciones de igual a igual, invasor e invadido. Sugieren que la solución es la entrega del territorio ucraniano al invasor y han ocultado sin mencionarlos nunca los horribles crímenes de guerra rusos, armas prohibidas, ataques a hospitales, tortura de civiles, secuestro de niños, violaciones, saqueos, asesinato de periodistas. Cuando Israel hace lo mismo en Palestina, le dedican horas y horas. Y estoy de acuerdo en que se las dediquen, cuidado. Todo parece indicar que Afinogénova es parte del equipo clandestino del que ha presumido Margarita Simonian, con el que siguen enviando la propaganda rusa a Europa. Simonian era la jefa del INA en Russia Today. Cuando yo lo denuncié, INA me amenazó con una demanda para ver si me asustaba. Sigo esperando a sus abogados. Ahora dime que no son amigos de Putin.
Jorge Young, 8378, quiera Dios te arrepientas y te arrepientas. Yo creo que lo dice de buen corazón, ¿eh? Quiera Dios te arrepientas y vengas a los abiertos brazos del Cristo crucificado. Amén. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue: qué asco, todo sucio y lleno de sangre. Paso. Sobre el cobarde suicidio de Hitler, del que hablé brevemente hace una semana, Giorgio Naranjo 9591 me dice, y esto lo dijeron muchos, o sea, lo uso como ejemplo: no se suicidó, escapó a la Argentina con la ayuda del Vaticano. Recuerda que sus restos nunca fueron identificados positivos de Hitler. Lo que quiere decir es que nunca fueron identificados unos restos como positivos de Hitler. Y le digo, sus restos siempre estuvieron identificados desde que los recuperó el Ejército Rojo, y los dientes fueron reconocidos por los técnicos que habían trabajado con el dentista de Hitler. En 1972, los odontólogos forenses Reidor F. Sognes y Ferdinand Strum confirmaron su autenticidad, y en 2017 el patólogo forense Philippe Charlier comparó esos restos con las fotografías dentales de Hitler y confirmó que eran una coincidencia exacta. El estudio científico que tienes aquí se publicó en 2018 en la revista European Journal of Internal Medicine, la revista europea de medicina interna, de mayo de 2018, con esos señores científicos odontólogos forenses. Dejen de decir idioteces sin ninguna evidencia. Los mitos de la supervivencia de Hitler, por cierto, fueron alentados por los esquemas desinformativos de la Unión Soviética, que tenía los restos y que luego se deshizo de ellos, por cierto, para que nadie fuera a adorar a Hitler, ¿no? Simón J. Paladinus, ¿los derechos humanos podrían atribuirse a la filosofía?, me pregunta, y le digo, no lo creo. Hay pensadores que han desarrollado las ideas de los derechos humanos a partir del progreso científico, como lo contamos aquí cuando contamos la historia de la Ilustración, en un fondo que les recomiendo vivamente. Y luego los llaman filósofos, aunque no lo sean. Los redactores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa fueron el Marqués de Lafayette, de profesión militar desde muy jovencito, y Thomas Jefferson, que era abogado. Sobre eso, el agricultor y cobrador de impuestos Thomas Paine, a quien yo admiro enormemente, escribió la maravillosa obra Los Derechos del Hombre. Pero al parecer nadie quiere exaltar a militares, abogados y cobradores de impuestos, y para darse lustre los llaman filósofos. Los llaman filósofos. Y aquí un paréntesis. Si los llaman filósofos porque pensaron todos somos filósofos, entonces el nombrecito sobra. Eco 142, buenas tardes, te tengo una pregunta. Me parece que tu postura es materialista. ¿Cómo explicas la conciencia? Es lo que decía yo antes, pero vamos a decir que le contó. ¿Por qué tengo que explicar la conciencia? Los que idolatran la filosofía quieren respuestas a todo ya. La ciencia no tiene las respuestas a todo ya. Las va descubriendo poco a poco. Cuando la ciencia haya resuelto el tema de la conciencia, te respondo. Mientras tanto, puedes ir a una religión o filosofía donde te van a decir una mentira cómoda, como si supieran de qué están hablando. Juan Pablo Moreira Díaz, 1980, ¿qué es lo que se ha dado en llamar pseudociencia? ¿Hay criterios que la definan de alguna manera? Y me parece importante. Le digo, es una palabra bien definida. Las pseudociencias son aquellas afirmaciones, creencias o prácticas que pretenden ser científicas y fácticas, que a menudo usan el lenguaje de la ciencia, cuántico, holístico, cósmico, tóxico, pero que son incompatibles con los métodos y el rigor científico y por tanto carecen de demostración. Esa es la definición de pseudociencias, simple y sencilla. Y finalmente tenemos a nuestro premio Elton. El tontometario de la semana es de Juan-Y9P8U, que dice: sigo sin entender por qué este señor se niega a debatir utilizando el debate como método y siguiendo reglas para que tenga alguna finalidad. Lo han invitado a debatir tanto filósofos como científicos, incluso científicos a los que él cita. Feynman me gustaría, mira. Supongo que solo le interesa propagar su discurso y conseguir más seguidores, no la búsqueda de la verdad. Lo pone entre comillas. Y le digo,
Mientes como todo anónimo cobarde. Nadie nunca me ha invitado a debatir. La única invitación similar me la hizo el Café Filosófico de Madrid para el 20 de marzo de 2016. Con reglas claras, viaje y hotel, y allí estuve. De hecho, allí estoy al centro, rodeado por cuéntelos usted, 3 filósofos ante un público formado solo por filósofos o filosofólatras. Allí no había nadie que no fuera adorador de la filosofía. Me invitaron, fui. Le explico. Lo que hay son comemocos como tú, que dicen que tengo que debatir con X o con Y y sin poner nunca ni las bases del debate, ni el lugar, ni la hora, ni la garantía de neutralidad del público, ni la reserva de hotel, ni nada de lo que se necesita. Tartajear necedades y mentiras es muy fácil, ¿verdad? Basurita. Rhythmic-MX me dice, MX me dice, de 133 licenciaturas en la UNAM, parecen muchas, solo una es filosofía. Tener manía contra el 1% de la oferta académica es un sinsentido. Y le contesto yo, de todas las carreras del Instituto Politécnico Nacional, solo una es homeopatía y estar en contra de ella no es un sinsentido. La filosofía, como dice alguien en Twitter, no me acuerdo quién, para darle su crédito, la filosofía es la homeopatía de la ciencia. Y la idea de la manía te la guardas donde no le dé el sol, a lo ancho. Ahí ajusta mejor. Denis Nutrición 2023 me dice, ¿por qué Estados Unidos decide no conmemorar el 1 de mayo? ¿O si lo hace de otra forma? Le digo, no lo sé. Supongo que les parece muy rojo con eso de que los obreros eran comunistas y socialistas y anarquistas, y que concretamente los condenados a muerte eran todos anarquistas. Además, en Estados Unidos el sindicalismo es esencialmente perseguido. Su sindicalización es del 11% de los trabajadores asalariados. Compara con el 67% de los trabajadores daneses, 37% de Bélgica o 25% del Reino Unido. Aquí hay que añadir que además en esos países muchos de los no sindicalizados tienen un contrato resultado de negociaciones colectivas de todos modos. Es decir, aunque no seas miembro del sindicato ni pagues tus cuotas, te beneficia la negociación colectiva del contrato. El Labor Day de los Estados Unidos es el primer lunes de septiembre en honor a los trabajadores, es cierto, desde mediados del siglo XIX, pero sin hacer referencia a sindicatos. Andrés Carlos Pérez, 1953, me dice, el problema no es que responda, es que insulta. Y yo le respondo, yo nunca insulto, cuando mucho defino, piel finita. Me van a pegar. Jorge Díaz Collantes, 78-66. Ese pasaje de la higuera, el pasaje de la higuera es uno que se usa muy frecuentemente para establecer la falta de ética de Jesucristo. Es decir, Jesucristo va a una higuera cuando no es tiempo de higos, quiere comer higos y como la higuera no tiene higos, la seca. Eso demuestra un poder sobrenatural, la capacidad de secar árboles, que no creo que sea muy útil, pero bueno. Pero yo no lo haría, si no es tiempo de higos. Oye, quiero una manzana. Pues hay manzanos allá afuera. Ya, pues no es tiempo de manzanas. Entonces corta los manzanos por malvados que no tienen manzanas cuando no son época de manzanas. Entonces, pero de ese pasaje bíblico de los evangelios, Jorge Díaz Collantes 7866 me dice, ese pasaje de la higuera demuestra que Jesús fue humano. Es un estrés normal cuando se tiene hambre. Y digo yo pensé que era Dios, no que era humano, pues gracias. Y no me parece humano que mates a un ser vivo porque no hace lo que no puede hacer. Es como darle un tiro a un elefante porque no canta el Despacito. Y finalmente, Edwardification me dice, el problema de la nuclear no es tanto los residuos, que también, sino el descenso en la extracción de uranio debido al agotamiento de reservas, que además en España no hay. Y es cierto que Pedro Sánchez ha repetido esto y están equivocados. Esta semana se ha repetido muchas veces que es falso. Hay uranio en Salamanca, Badajoz y Andújar. Y España tiene aproximadamente el 1,2% de las reservas mundiales de uranio. Solo los 3 yacimientos de Salamanca identificados hasta ahora podrían alimentar el parque nuclear español durante 20 años, que es probablemente más tiempo del que será necesario mantener a las nucleares como puente hacia las energías limpias que todos queremos. Nadie quiere nucleares para toda la vida, queremos nucleares para dejar de quemar fósiles en lo que encontramos las energías limpias maravillosas y mágicas. Y como digo yo, recubiertas de rico chocolate y con fresco aroma a menta.
Y repito, soy militante del Partido Socialista Obrero Español y llevo años pidiéndole al partido que reconsidere su posición ante las nucleares. Afortunadamente, estoy en un partido democrático donde se puede disentir sin que te echen. Y con eso finalizan y concluyen los comentarios placentarios del día de hoy. Y por decir dos cosas más de lo que han ustedes comentado después de que empecé esto, ¿te gustó el libro La Divina Comedia de Dante? No lo he leído, lo reconozco. ¿Qué opina del nuevo Papa, que es el mismo Papa viejo? Es el mismo, va a ser exactamente lo mismo que el viejo Papa y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. Me encantan los datos históricos que prueban la existencia de Jesús. Son como el hijo de la prima del vecino del hermano del alejado de un conocido mío al que le tengo mucha confianza, lo dijo. Sí, no hay fuentes primarias, Entonces, el Jesús de los evangelios pues, no es posible que sea muy real. Siempre sacan el libro de Josefo, pero omiten decir que fue escrito posterior a la muerte de Jesús. Sí. Me gustaría que hablases de los disc jockeys, que a mí me parecen una cochinada para no ser grosero. A ver, yo creo que hay disc jockeys que son animadores de fiestas y que tienen cierta claridad en el orden en el que ponen la música para obtener ciertas reacciones, emociones y baile y diversión de la gente a la que están divirtiendo. Y eso no me parece tan mal, ¿no? Pero otros no. Filosofólatras, qué linda palabra, te la regalo, Mauro Talarico, también Sidai Dark. Si cuántos egresados de filosofía trabajan en alguna cadena de comida rápida, filosofando en su hora de comida, eso sí, yo filosofo todo el tiempo, pero yo nomás pienso. Se me ocurrió que el Vaticano llamó a Trump y Zelensky a acordar posterior a la vergüenza anterior. Igual podría hacer crecer los higos fuera de temporada. ¿Sabes? ¡Qué bueno! Si puede secar la higuera haciéndole así, pues puede decirle haz higos. O puede, como los panes y los peces. Todo es muy contradictorio. No te metas nunca por ahí. Y el Gelvita Menino dice lo mismo. En vez de usar sus poderes para que crezcan higos, los usa para secar la higuera. No, hombre, Eugenio. Bueno, creo que el que habló de DJ se refiere a la música electrónica. Entonces, no, a ver. Fíjate que a mí incluso la gente que hace sampling me parece una exhibición interesante, pero no me seduce mucho musicalmente. ¿Sí? Que tocas una nota y luego tocas un tamborcito y luego tocas otra nota y luego tocas una sucesión armónica y luego ya cantas encima de todo eso que se fue montando uno sobre otro, haciendo un sampling. Hay samplers que me gustan. Pongo un ejemplo. Tengo una amiga que canta maravillosamente bien, Guadalupe, qué bárbara. Ya he hablado de ella aquí, la promuevo todo lo que puedo. Y ahora está trabajando con un guitarrista excelente. Y el guitarrista tiene un pedal de sampleo para hacer solos. Ahí lo parece fantástico, ¿no? Es decir, él toca la sucesión armónica, la graba en el pedal, y cuando ella deja de cantar y viene el puente musical, dispara el sampleo de él mismo, de su propia guitarra, y entonces puede tocar el solo encima. Eso me parece muy bien. Pero en general así la onda de la música electrónica y los sampleos y esto nunca me ha gustado. No es mucho de literatura clásica, pues es que leí muchas cosas que luego ya olvidé. Y si las olvidé es que no me gustaron mucho, ¿no? Yo fui escritor de ciencia ficción y lector de ciencia ficción y mis entradas a la literatura fueron Alicia en el País de las Maravillas, Sherlock Holmes y Frankenstein y Drácula y la ciencia ficción, toda la ciencia ficción, tragué durante años. En fin, pues bueno, esto es todo lo que tenía yo que decir el día de hoy. Tengo algunas cosas más que podía decir, pero ya no me dio tiempo. Son las 10:24. Es hora de que se vayan a la cama, niños, que ya hay que hacer cosas. Yo me retiro a mis aposentos, me retiro a hacer cosas que tengo que hacer, a sacar al perro y todo eso. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.